Llegó la adolescencia a tu casa y ahora, ¿dónde quedaron los niños que antes te obedecían? Seguro que hasta has pensado que alguien te cambió a tus hijos. La adolescencia es un ciclo de desarrollo donde comenzamos a medir y a desarrollar nuestras habilidades y aptitudes. Aprendemos sobre el primer amor y el desamor. Nos distinguimos como seres independientes de los padres y buscamos un nuevo grupo social. Y aunque nos parezca poco, para el adolescente todo esto es de vital importancia. ¿Quieres saber cómo ayudar y comprender a tus hijos adolescentes? Hoy te lo diremos aquí en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es todas las dudas que tenemos sobre los adolescentes. Así es que imagínense, yo creo que podríamos pasarnos como un mes completo resolviendo todas las dudas que tenemos justo con los adolescentes. Y bueno, como esto nos lo han preguntado muchísimo ustedes, decidimos este programa pues enfocarlo a responder muchísimas de las dudas que ustedes nos han hecho una y otra vez, como por ejemplo sobre la sexualidad, sobre el enamoramiento, los límites que nosotros les tenemos que poner. Todo esto vamos a platicar el día de hoy con los especialistas. Así es que bienvenidos al programa del día de hoy de Diálogos. Sandy, ¿cómo estás? Y sobre las expectativas que tenemos de nuestros hijos, hablábamos hace ratito de que yo decía que todavía me faltan unos años para que mis hijos lleguen a la adolescencia, porque mencionaban al principio la voz de Oscar, nuestro compañero, decía, llegó la adolescencia a tu casa, ¿no? Como si llegara de un día para otro. Y no es así, hay que irnos preparando. Por eso los invito a que no se pierdan todo el contenido de este programa. Gracias por seguirnos a través de diversos medios, como son las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook Live durante todo el programa. Nos puede mandar mensajes ahí, dejarlos abajo de la transmisión. Nos puede escribir vía Twitter, nos puede llamar por teléfono o también seguirnos en www.canal11.mx/diálogos. Ya tenemos muchos comentarios, preguntas que usted nos ha hecho, listísimas para que los especialistas nos las respondan. Buenos días les damos a nuestro público del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, me da un poco de risa lo que dice Sandy. Cree que no llega de repente la adolescencia porque no le ha tocado. Pero de repente sí hay un momento en el que volteas y dices, ¿y mi niña? ¿Y mi niño dónde quedaron? Y las llamadas nos lo dicen. A este nuevo no lo reconozco. Me lo cambiaron. Sí llega de repente de un día para otro. Pero bueno, ya en unos 2 añitos nos contará Sandy. Ay, sí, guarden este testimonio. Ya será testimonio de este programa. Pero bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros a Eduardo Ibarra. Él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti AC. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. ¿Tienes adolescente en casa? No tengo adolescentes. Pero trabajas con adolescentes. Trabajo con adolescentes, así es. Muy bien. También está con nosotros Lino Villavicencio Flores. Él es psiquiatra de niños y adolescentes. Lino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tú también trabajas con adolescentes. Sí, bastante. Sí, es padre, ¿no? Es un buen reto. Bienvenido. Te preguntaría, pero yo sé que no tienes adolescente en casa. No tiene, Lino no tiene. Misael Rojas, psicoterapeuta y sexólogo clínico de Caleidoscopía, espacio de terapia, cultura y salud sexual. Misael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Gracias por la invitación. ¿Tienes adolescente en casa? Tengo 2 preadolescentes, entonces entiendo a la compañera. ¿De qué edad se considera o se llama preadolescente? Antes de los 10, 11 años es un preadolescente. Pues sí, ahí estoy. O prepuber, les llamarán algunos, antes de los cambios propiamente biológicos. Claro. Pero ya van para allá, uno tiene 10 años y el otro 8. Ándale, ahí van justo antes de los cambios y después ya entran en la etapa de la adolescencia, que tiene más que ver con sus cambios emocionales, ¿no? Ya nos explicarán ustedes. Y bueno, también está con nosotros Bárbara Sánchez Armas. Ella es doctora en psicoanálisis del Centro Eleya. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Y tú no aquí. tienes adolescentes? No, en consultorio, en las clases, investigación, pero claro, trabajas con adolescentes. Pero tú también pronto. Algún día. Para allá vamos. Todavía le
faltan unos 12 añitos a la Bárbara, pero pronto tendrá adolescentes también en casa. Pero bueno, pues bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Me da mucho gusto que todos estén aquí para hablar de este tema tan interesante, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría empezar a platicar que, bueno, pues de repente nuestros adultos a nosotros nos pueden ver como, digo, nuestros adolescentes nos pueden ver como adultos incongruentes, ¿no? O sea, de repente parece que nosotros cuando entramos junto con ellos a esta etapa, porque la verdad es que sí nos agarra por sorpresa a muchos papás, como a ellos también los agarra por sorpresa. Y una de las cosas que más dicen o que más nos han preguntado es que es una incongruencia de mis papás, como que no saben muy bien ni qué decirme, a veces me dicen blanco, a veces me dicen negro, a veces me dicen que sí puedo salir, a veces me dicen que no puedes salir, que no puedo salir, como que vivimos en una especie de incongruencia toda la familia cuando entramos a la adolescencia, Claro. ¿no? Michelle, ¿qué Sí, opinas de esto? porque no nos preparamos para el proceso de adolescencia, ¿no? Y además porque de repente a los adolescentes no los tratamos como niños, ¿no? Porque ya no son niños y entonces no les permitimos que hagan cosas de niños. Y entonces, esas son niñerías, no lo hagas. Pero se quieren comportar como adultos y tampoco los dejamos porque no son adultos y sin embargo a veces les pedimos que tengan responsabilidades como adultos. Entonces yo a veces creo, y porque también el trabajo con adolescentes me lo ha dado, es que de repente los chavos y las chicas se sienten como en un limbo. O sea, no soy niño, quiero serlo, no me dejan. Tampoco soy adulto, quiero serlo y tampoco me dejan, y entonces, ¿qué hago? Y yo creo que es una gran parte de esta incongruencia que ellos ven en sus papás, porque a veces es sí te doy permiso, pero a veces no. Claro. Oye, Lino, y aparte la incongruencia también inclusive se ve a nivel cultural, ¿verdad? O sea, fíjate, por ejemplo, no hay leyes para ellos, no pueden votar, pero porque ya no son niños, pero tampoco están a un pasito de ser adultos, en fin, hay como muchas etapas ahí confusas. Pero, ¿qué podemos hacer como papás para no ser tan incongruentes en esta etapa? Creo que lo primero que es importante con los adolescentes es darnos cuenta de que ya no son niños. O sea, precisamente el poder vivir, que el padre pueda vivir este duelo de la pérdida de su hijo. Como mencionaban esto de me lo cambiaron, sí, realmente pues sí cambió. Las hormonas lo están cambiando y esas hormonas están generando un adulto que esperemos sea un adulto exitoso. Recordemos que adolescencia es crecer. Entonces, realmente para poder ayudarles, lo mejor que se puede hacer es prepararse bien para este cambio y entonces ayudarles a ellos en el cambio de convertirse en adultos en su nueva etapa posteriormente. ¿Cómo podríamos nosotros prepararnos? Sí, bueno, yo creo que hay una cosa importante que es que los papás antes se manejaban con una serie de reglas frente a un hijo niño, ¿no? Y tenían roles específicos. Y en este cambio tampoco, ustedes dicen, te llega la adolescencia, pero también es un cambio gradual. Y entonces los adolescentes a veces tienen todavía funcionamientos mentales que pueden rayar un poco en la niñez y se están acercando a estos nuevos funcionamientos mentales adolescentes y adultos. Entonces yo creo que más que incongruencia es que hay una especie de prueba y error donde están tratando de ver cómo me manejo ahora con este nuevo individuo que piensa diferente. Yo creo que el tema sería que los papás sepan que se van a aplicar nuevas reglas, nuevos límites, nueva forma de comunicación, pero lo que se tiene que mantener es que haya límites. O sea, creció, pero tengo que cambiar, pero no puedo cambiar mi rol como padre, mis obligaciones y mi función de seguirlo educando, ponerle límites, protegerlo y no confundirse y decir, pues ya está grande, que haga lo que quiera, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay un buen tema de cómo se preparan los padres. Bueno, hay que tener un espacio para entender al nuevo adolescente, digamos, pero que sigan ellos manteniendo el rol y la postura de padres. Oye, Eduardo, en esta etapa, ¿no? Que de repente hay, pues bueno, confusión o hay unas etapas nuevas que ellos están viviendo gracias a todo el movimiento hormonal que están experimentando en su cuerpo, de repente los papás nos sentimos perdidos. Y una de las dudas que tienen los papás que nos están viendo es, ¿qué tan válido o sería conveniente que yo le pudiera decir, pues sabes, de esto no sé? Sí. O sea, en este momento yo también estoy perdido. ¿Qué tan conveniente? Porque a veces creemos que eso no sería conveniente para los adolescentes. Sí, muchos papás tienen la idea de que si aceptan que ellos no conocen, esto les resta autoridad, Sí, ¿no? sí, sí. Y la verdad es que es lo contrario. Un papá que puede reconocer que no sabe todo,
que también tiene fallas, es un papá que te acerca mucho, que lo hace muy humano y que si logras contactar a nivel emocional en esta parte con los adolescentes, empieza a haber un diálogo mucho más cercano, ¿no? Es válido para los papás decir, mira, de este tema no sé, pero vamos a investigar. Y eso también da pie para que haya un hilo de comunicación. ¿Te gusta mucho este tema? Yo no lo conozco, pues vamos a investigarlo los dos, ¿no? Tú me enseñas además lo que sabes, investigamos y conocemos juntos, y eso también crea ese lazo de complicidad que muchas veces en la adolescencia parece que se rompe. Yo tenía una relación muy cercana con mi hijo de pronto, y ya cuando creció, ya lo perdí, ¿no? Pero es justamente por esta cuestión de pronto de querer mantener como ese rol de autoridad firme, a veces muy rígido, y ahí se pierde, se rompe. Es importante entender también que una de las metas de la adolescencia tiene que ver con que el adolescente o las adolescentes van a buscar muchas veces ya hacia afuera. Van a buscar identificaciones, van a buscar amistades, van a buscar, es decir, la propia edad los tiene que mover hacia afuera del núcleo familiar. Y esto es muy doloroso para los papás porque cuando son niños tú quieres darles todo. Y de hecho es un discurso frecuente de los papás, yo les voy a dar todo a mis hijos. Y en la adolescencia es el mismo adolescente que te dice, no, ya no quiero nada de ti. Sí, ¿no? porque, perdón que te interrumpa, Eduardo, porque en eso que dices de repente, justo lo estábamos platicando Sandy y yo hace un momentito, de repente de ser el héroe de tus hijos o la heroína, ¿no? De repente ya no quieren saber nada de ti. Sí. O sea, es bien y te empiezan a ver duro. un montón de defectos. Ese es un A problema cuestionarte, a cuestionar. Y a eso los adultos no estamos acostumbrados que nuestros hijos, que desde un pensamiento jerárquico son menos que nosotros, ¿no? Y creo que ese es un gran problema para los adultos, nos cuestione, ¿no? Claro. ¿Cómo tú me vas a cuestionar a mí? Porque sí me da miedo aceptar que no sé muchas cosas. Claro. Oigan, pero justamente en eso creo que hay una línea que ustedes nos dirán cómo no cruzar, porque si bien no son inferiores a nosotros, no debemos de dejar tampoco que las jerarquías se rompan, pero ustedes nos dirán, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Les salimos a la calle y preguntamos, ¿te sientes superado por tu hijo adolescente? Vamos a ver qué nos dijeron. En ocasiones sí, pues luego a veces ya me empiezan a poner más, o sea, me hacen ya más preguntas que ya no sé cómo responderlas. No, de hecho, yo creo que el ejemplo que yo les he dado siempre ha sido el mismo que ellos van tomando a través de la vida. Sí, en momentos sí se siente uno superado, no sabe uno, no está uno, les dice una cosa y ellos la toman como castigo, como represalia. Y no es eso, uno se los dice por su bien, para que porque uno posiblemente lo vivió o posiblemente ha visto otras cosas que han pasado. O sea, con ese fin lo hace uno, pero sí se ponen rebeldes. Por tanta tecnología. No, y los tres han sido buenos hijos, me han respetado, me quieren. Pues a veces sí, a veces cuando... En este caso, a veces que ellos tienen más información que uno, ¿no? Entonces, tratar de también informarse para poderle resolver sus dudas. Fíjense qué interesante lo que los papás están diciendo, ¿no, Bárbara? Sí, yo estaba pensando también este tema de cuando los papás dicen, no, yo no sé esto, el tema del saber también tiene que ver porque los niños de primaria creen que el saber es algo muy concreto, que está en los libros. Mis maestros saben, mis papás saben y memorizan cosas. Y cuando llega la adolescencia se dan cuenta que el saber no es algo que está en los libros, sino en la experiencia. Y que entonces sus papás también están aprendiendo de sus experiencias, que no tienen el futuro comprado, que no saben todavía muchas cosas. Y entonces sí hay un momento en la adolescencia que es como, ¡qué fraude! Se supone que los adultos sabían y me iban a enseñar para que yo creciera, cumpliera con una serie de requisitos y me hiciera grande, y se encuentran que no, que nadie en la vida sabe, que uno va haciendo, claro, pero que no hay un saber concreto, y eso causa también mucha incertidumbre en los adolescentes. Oye, pero aparte... esta etapa de la que tú estás diciendo que, bueno, es el cambio que sucede al interior del adolescente, también hay un cambio en el adulto, porque de repente hay muchos adultos que se sienten desilusionados porque me cuestionas tanto, no te estás convirtiendo en el niño que yo hubiera querido. O sea, ¿no crees que las exigencias son demasiadas, Lino? O sea, ¿qué se juega ahí? Claro, al final, la visión de la relación que se tiene entre el hijo y niño y el papá es como totalitaria, ¿no? Es esto de mi papá es mi ídolo, él siempre tiene la razón, él es totalmente lo mejor. Cuando llega a la adolescencia viene esta situación de muchas, darnos cuenta de que no es
la idea perfecta que tenemos. Y realmente creo que en esa parte ayuda mucho esto que mencionaban acerca de poder mostrar esas debilidades, esas dudas, esos no sé, porque al final el niño, el adolescente, de hecho, llega a tener esta misma conducta que el papá cuando es niño, ¿no? De yo siempre tengo la razón y no siempre me la tienes que dar la razón. Entonces, en la medida en la cual se le muestre que nosotros también a veces no sabemos para dónde va, pues el niño también va a aceptar sus limitaciones y entonces crecer. Porque al final lo que le va a ayudar a crecer es darse cuenta de que hay muchas cosas las cuales no domina. Claro, pero yo como papá, ¿cómo le hago para poder esperar y entender el proceso que está viviendo mi hijo? Porque solemos ser muy duros con los adolescentes. Claro, primero leer, investigar, preguntar cómo es el proceso biológico y emocional de los adolescentes. Segundo, creo que es muy importante quitar las expectativas que tengo de mi hijo, porque muchas veces los papás ponemos unas expectativas en nuestros hijos, pero que ni siquiera les decimos que se las depositamos. Y entonces estamos esperando que las cumplan. No, yo quiero que mi hijo saque puro 10 en la escuela, ¿no? Pero ni siquiera se lo pido o le estoy exigiendo desde mi expectativa, cuando a lo mejor mi hijo no es bueno en matemáticas, pero es un genio en música. Y no le exploro por ahí porque esas expectativas tienen que ver con mis necesidades como papá. Hay que preguntarles a nuestros hijos, ¿tú qué quieres? ¿En qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? No solo quedarnos con nuestras necesidades o nuestras carencias, porque a veces lo que nosotros no pudimos ser, queremos que nuestros hijos sean, ¿no? Y entonces, yo fui malo en el fútbol, no, quiero que mi hijo sea un Cristiano Ronaldo. Pues no. Oye, pero dices, a veces estas expectativas no se las decimos. ¿Tendríamos que decírselas? Primero dije quitarle las expectativas, ¿no? Sí. Quitarnos esas expectativas, quitárselas a nuestros hijos. Y en todo caso, si las tenemos, a lo mejor decirles, oye, a mí me gustaría que sacaras puro 10. ¿Se podrá? ¿O qué podremos hacer para que tú cumplas esa situación? Y ver si el niño de verdad está interesado en esa cuestión. Pero y que el papá también se pregunte por qué tendría esa expectativa, ¿no? Claro. Yo creo que también importa ver los papás de adolescentes qué etapa de vida están pasando, cómo está su sexualidad, su relación de pareja, su situación económica, su propio proyecto de vida, porque si no se agarran también del hijo como una expectativa de mientras tú crezcas yo soy feliz. Sí, y entonces es como una tablita de salvación cuando nuestra relación a lo mejor va mal. Parecería que el 10 es para ellos, ¿no? Más que para el hijo. Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Ay, mucho. Tengo que aprender mucho porque ya son los chicos de hoy. Ya son muy abiertos, son muy despiertos, no les da miedo bueno, de hecho no les da miedo ya nada, ¿no? Ellos expresan y tal cual lo piensan ellos, ¿no? Entonces a veces uno como adulto le da miedo tocar ciertos temas y a ellos ya no. Bueno, es la etapa más difícil porque hay veces que no le hacen caso a uno. Cambia sus caracteres, cambia su forma de pensar y cambia su forma de ser. Bueno, en este caso lo que se puede aprender es su iniciativa, ¿no? Si tiene una iniciativa en el aspecto de la tecnología que a nosotros nos supera y eso, pero ellos como nuevos que van con el ritmo de la tecnología, eso es lo que me puede enseñar. Me puede enseñar a que él puede hacer cosas que yo no pude hacer o que no pude entender. La tecnología de hoy en día. Pues hay una gran vida, ¿no? Porque también ellos tienen mucha sabiduría. Pues yo creo que ahorita en la vida misma, cómo está ya la situación, ya voy aprendiendo más. Bueno, qué interesante escuchar lo que tienen que decir los papás. Y Eduardo, a mí me gustaría saber, o sea, la adolescencia no es un periodo de pura rebeldía sin sentido, ¿no? No. De hecho, fíjate que por ahí hay un estudio que plantea que justo la etapa adolescente fue lo que nos movió como seres a avanzar, a crear cosas, a lograr. Porque la adolescencia parte de romper esquemas establecidos, parte de hacer de nuevo las cosas, parte de tener iniciativa, de decir esto nos sirve, vamos a hacerlo de manera diferente. Y creo que eso es muy bueno.
porque de pronto nosotros además entendamos que nuestra generación viene de una generación que es sumamente obediente y sumamente respetuosa de las cosas que ya están establecidas, de cómo se tienen que hacer y eso no se tiene que mover, ¿no? Entonces, o sea, nuestra generación. Nuestra generación. Sí. Además, era muy difícil que uno cuestionara a un padre sobre un tema, ¿no? O sea, prohibidísimo, en casa había temas que no se hablaban. Son de las cosas que yo, en la encuesta que hacen, me parece importante, algunos papás lo reconocen, esa iniciativa, ese no tener miedo, menciona una mamá, a decir las cosas. Yo creo que es importante aprender esta parte. Incluso algunos padres que nos podemos considerar como, pues ya tenemos un trayecto de vida, ya conocemos la vida, a veces nos cuesta trabajo todavía tocar ciertos temas, nos cuesta mucho miedo, nos preocupa, nos da terror hablar de ciertas situaciones y los adolescentes no. Entonces es ahí donde de pronto podemos interpretar la adolescencia como un acto provocativo, ¿no? Como un acto de rebeldía. A veces es la curiosidad del adolescente que lo lleva a preguntarse un tema que a lo mejor yo en mi casa jamás me atreví a preguntarlo, pero que posiblemente tuve las mismas dudas que tiene mi hijo. Oye, pero Esto creo que es ¿qué válido objetivo aprender. tiene? O sea, esta rebeldía, preguntar cosas nuevas, ¿qué objetivo tiene claro, o sea, para el adolescente? En realidad es conocer, es vivir el mundo, es empezar a manejar su propia vida. Y cuando quiere manejar su propia vida, empieza por hacer las cosas de manera diferente a como me las enseñaron. Y ahí es donde este comentario de la compañera es muy válido. Sí es importante que lo puedas hacer de esta manera, pero vamos a hacerlo bajo estas normas, ¿sí? Sí es importante conocer la tecnología, pero va a haber ciertos límites en horarios, en lugares a donde no debes de tener acceso. Sí se vale hacerlo. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, el objetivo principal es conocer, ir hacia afuera, como les decía hace un momento, ver el mundo exterior, dominar el ambiente externo, a mí, mis amigos, mi escuela, mis conocidos, mi entorno, la tecnología. Todo esto me da para poder sentirme un poco más tranquilo porque conozco el mundo y intento vivir en él. Sí, este mundo es muy abierto ahora y de pronto los temores y las angustias de los papás justamente es hacia eso, hacia esa apertura total que existe. ¿Quieres hacer un comentario? Sí, recordar nada más que la adolescencia es separación con los padres y es autonomía, es donde se tiene que formar esa autonomía. Entonces, esto que vemos por momentos como rebeldía, en realidad puede ser un balanceo, como de lo que se ve en el padre que está muy cargado hacia un lado, se balancea hacia el otro. Y realmente desde una perspectiva histórica así va la vida, ¿no? Balanceándose de un lado hacia otro constantemente en un equilibrio que va generación tras generación. Entonces creo que eso desde la parte de la separación, desde la parte de la impulsividad también es importante porque uno podría decir es que son muy impulsivos, actúan sin pensar. Ok, precisamente esa falta que podríamos ver como de filtros, que en algunas cosas le generan algunos problemas, en otras cosas los ayudan a generar cosas que los adultos no pueden generar por los mismos filtros que tienen. O sea, es lanzarse a actuar. Experimentar, ¿no? Sí, todo esto de lo que han estado hablando nos da mucho miedo a los adultos, porque, por ejemplo, cuando son niños, nosotros decidimos cómo va a ser la fiesta, con quién se juntan, ¿no? Hasta decimos, no te juntes con fulanito porque me cae regordo ese niño. Y no dejamos que se junte con él. Pero ya que son adolescentes, ya dicen, a ver, son mis amigos, yo decido con quién juntarme, yo decido a qué fiestas ir, ya no voy a ir con la tía Chonita porque sus fiestas son bien aburridas, entonces voy a ir con mis amigos y entonces esa pérdida de control, ¿no? Supuesto que tenemos los adultos o los padres con los niños, pues es un gran miedo que tienen los papás porque ya no lo tienen, ¿no? Y ante estas situaciones, porque sí, los chicos ante esta impulsividad, ante este querer conocer, ante este querer saber, muchas veces sí se ponen en riesgo porque no miden las consecuencias de lo que deciden. Pero entonces esa es nuestra obligación como adultos, acompañarles para enseñarles cuáles son las posibles consecuencias de sus decisiones, pero que finalmente van a ser sus decisiones y ellos tendrán que afrontar esas consecuencias. Mira, ya justamente nos están poniendo ejemplos prácticos aquí ya las personas que nos llaman en la vida cotidiana, cómo hacerle. Miren, Felipe Hernández dice, mi hijo me ha dicho que ya no quiere estar con nosotros y me da miedo que sus amigos lo influyan. ¿Cómo le doy independencia sin que se meta en problemas? María Figueroa nos dice, ¿hasta qué punto nuestros hijos quieren privacidad y hasta dónde se les debe dejar? Yo le digo a mi hija que no cierre su cuarto con llave. A ver, Eduardo, Bárbara, por favor, ¿sí? ¿Habrá alguna guía, ya sé que es muy difícil, pero alguna guía que los papás
puedan seguir de hasta dónde poner el límite, cuándo sí ponerlo y cuándo no. Adelante, por Sí, favor. un poco con lo que ellos decían, yo coincido totalmente. La rebeldía sirve para la diferenciación, para la separación con los padres y para ensayar el pensamiento. Entonces, todos los papás tienen que saber que van a tener hijos adolescentes rebeldes. Preocupan los adolescentes que no son rebeldes. Cuando tienes un chico en secundaria o prepa que no tiene un solo grado de rebeldía, de impulsividad, que no hace algo así, entonces uno dice, ¿qué pasó? Aquí tengo un niño de 18 años comportándose como uno de primaria. Ahora, en este proceso el adolescente claro que va a buscar espacios de privacidad y hay que dárselos. A veces puede ser un cajón, a veces va a ser el celular o a veces el baño. Por favor, no toquen la puerta del baño, ¿no? Sal, ¿qué estás haciendo? O está explorando su sexualidad, ¿no? Entonces, claro que hay una parte en la que los papás tendrían que estar supervisando si ven un tema de peligro, si ven que su hijo está en riesgo, pero por ejemplo este tema de ya no me cuenta a mí todo, se lo cuenta a sus amigas, y no lo vayan a influir, también tienes que confiar que lo que le diste en la infancia y lo que conoces de él de la infancia es una base, no va a cambiar y de pronto hacer locuras. Si las llega a hacer esporádicamente, tampoco son graves ni son índices de que vaya a ser un psicópata en la vida adulta. Pueden hacer algunas cosas, pero hay que medir también su grupo de amigos, los intereses que tiene, si se cuida en su salud, cómo está en la sexualidad. Otras áreas donde dices, bueno, está probando, es impulsivo, está rebelándose un poco, pero no está poniéndose en riesgo, no está con una pistola en mano. Claro, creo que es muy importante esto que tú comentas, pero, por ejemplo, esta mamá que está hablando, estos papás que están preocupados, o sea, sí estar atento cómo, Bárbara. O sea, por ejemplo, sí meterme a sus redes sociales o no meterme. Sí de repente decirle, oye, este amiguito no me encanta. No, aunque en la primaria sí es cierto que tú dices, no vas y se acabó. Pero puedes decirle, oye, observa. No, yo creo que sí. Siempre puedes agarrar con tu hijo y decir, oye, me di cuenta de esta conducta que hiciste, vamos a pensarla. O hace rato hablábamos antes del programa, ¿no? Oye, ¿te encanta el reggaetón? Vamos a escuchar estas canciones y dime qué es lo que te gusta de esto. Ah, ¿te gusta? Pero ¿significa que tú harías estas conductas sexuales o nada más te gustan para echar relajo? Oye, tal amigo, yo veo esto, ¿qué piensas? Pero inducir el cuestionamiento, porque si tú llegas y le dices a tu hijo, no escuches, abre la puerta, cuéntame todo y acá no vas. Miren, aquí otra duda que me parece de muchas mamás, yo creo que Sara Villanueva nos llama, pero podía estar hablando por varias mamás. El otro día mi hija de 14 años se fue a casa de las amigas y tomaron 14 años. Se reúnen todos los viernes en casa de una amiga. ¿Cómo le digo que no quiero que se deje influir si todo me lo toma mal? ¿No? Ahí ¿Toman y cómo regresa? ¿Regresa tomada, borracha? ¿Qué hace? No nos lo aclara, pero de alguna forma, bueno, son... Bueno, un poco, yo creo que los 14 años son muy significativos, ¿no? Sí. O sea, si va a casa de sus amigas y a los 14 años sí están... Y se les permite beber alcohol. ¿Están los papás de la amiga ahí? ¿Quién les da el alcohol? Exactamente, o sea, pero además a mí me llama la atención que la mamá dice, ¿cómo le pregunto sin que me lo tome a mal? O sea, como si... A veces a los papás nos tuviera que dar miedo decirle a nuestros hijos de 14 años. Esa mamá está diciendo, ¿no?, que le da miedo. Sí, Niño, ¿qué dirías? Al final esta parte es decir, cómo influyen en ella más que los demás, ¿no? Pero creo que no iría por ahí. Más bien iría como, ¿cómo puedo hacer que ella tome sus decisiones de la mejor manera? Y precisamente creo que dando respuesta a esto de los límites que mencionaban, en la niñez los límites tienen que ser porque lo digo yo, ¿no? Eso queda claro. En la adolescencia ya no. Sobre todo, pensar que hay una adolescencia temprana, una adolescencia intermedia y una adolescencia tardía. En la adolescencia temprana probablemente se tienen que empezar a hacer esos cambios. Yo soy la autoridad, tú tienes que hacer las situaciones, las reglas de casa como se piden aquí. Y poco a poco se les tiene que ir involucrando a los adolescentes en las tomas de sus decisiones. Yo algo que he visto es que en la medida en la cual se les involucra en las decisiones y se llegue a acuerdos con ellos, responden mucho mejor que al límite así seco y sobre todo mejor que al castigo. Sí, claro. Siempre hablar con ellos. Eduardo. Sí, yo creo que es un conjunto, ¿no? A final de cuentas, lo que mencionaban en esta parte es, de pronto la pregunta va como un poco a permito o no permito, ¿no? Pero otra vez entramos en el esquema de rajatabla, es sí o no. Y esto que mencionan es de llevar, o sea, el adolescente justo por la edad en la que está, es una persona que critica y juzga también todo, ¿no? Entonces podemos también
irlos guiando para que ese tipo de pensamiento lo hagan sobre sus propias acciones. Es decir, tú que juzgas lo que yo hago o que criticas lo que yo hago, lo que digo como una norma, como una regla en casa, vamos a cuestionarnos qué pasa en tu vida también, ¿no? Vamos a juzgar también en tu vida, los dos juntos, no solo yo desde autoridad, desde papá, eso está mal, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de que estés tú sola con un grupo de amigas, a lo mejor bebiendo? ¿Quién está? ¿Hay un adulto? ¿Quién es el alcohol? ¿Cómo lo consiguen? O sea, todo esto... Oye, a ver, yo ahí sí tengo una duda como mamá, ¿eh? Sí. Porque todos los estudios que nos han venido a platicar ustedes aquí, a diálogos, muchos otros especialistas que han venido nos dicen que la idea de no darle alcohol a un menor de edad no es por necedad, sino que la verdad es que sí le afecta a nivel neuronal. Sí, en el desarrollo. O sea, sí tiene un problema de desarrollo, sí les afecta, cosa que ellos no entienden. O sea, estamos hablando de una niña de 14 años. ¿De veras yo no le puedo prohibir a los 14 años a mi hija alcohol? ¿No? O sea, hasta que tengas más edad, por lo menos decir esto no. ¿O ustedes consideran que estaría mal decirle no? No, por supuesto que puedes hacerlo. Sin embargo, es importante, estas son las reglas que yo hago en casa, ¿no? Y aquí en casa yo no permito que tomes. Evidentemente, afuera tampoco. Tampoco voy a permitir que tomes. ¿A qué vamos con esta parte? Hay momentos en los que de autoridad no se negocia con los adolescentes. O sea, hay cosas que no se negocian. Y eso es lo que de pronto los papás tenemos que tener muy claro. ¿Cuáles cosas son las que no se negocian y cuáles sí? Una de ellas puede ser, en el contexto que tú me mencionas, es el alcohol no está permitido. Con su salud. Sí, el alcohol no está permitido. Y con la ley. Sí, exactamente. Entonces, son cosas muy tajantes. Ahora, el punto aquí era que de pronto la mamá le angustiaba si esto le generaba como un malestar a la adolescente. Sí, se va a enojar mi hija si le prohíbo. Exacto. Entonces, pero ahí creo que hay que asumir esa responsabilidad como padre. Sí, por supuesto, se va a enojar y va a hacer berrinche y va a hacer lo que y tendrá que hacer. A lo mejor llega y avienta. Ok, sí. Ahora, ¿cómo vamos a reparar esta parte? Sí, que se enoje lo que se tenga que enojar, pero ¿cómo la vas a dejar beber a los 14 años? Sí, y yo creo que se le tiene que dar la información, precisamente porque los adolescentes no saben que su sistema nervioso central se termina de solidificar hasta los 18 o 20 años de edad y que si le meten cualquier tipo de drogas, incluyendo tabaco y alcohol, sí va a afectarles más que lo que les afecta a los adultos. Eso sí es cierto, pero muchas veces no lo saben los adolescentes y porque además esto de beber alcohol en reuniones sociales es algo socialmente permitido. O sea, si yo estoy tratando de convencer a mi hijo o a mi hija que no tome alcohol, pero en las reuniones que yo hago me boto unas borracheras de aquellas, la incongruencia que ven mis hijos ante esa situación, recuerden que los hijos, sobre todo los más pequeños, aprenden del ejemplo, no de las palabras. Sí. ¿Sale? Claro. Y entonces si yo le digo, no fumes, porque te hace daño, me está vacilando. Claro. No tomes porque es malo, pero cada 8 días o cada que hay fiesta tú te pones hasta atrás, nomás lo está diciendo para molestar el viejo. ¿Sale? Entonces, desde la congruencia de mis actitudes, es como debo de convencer a mis hijos. Y basado en investigaciones, basados en información. Pero finalmente son cosas que están a la mano de los chicos y chicas. No es que les demos permiso. Les demos o no les demos permiso, ellos lo van a hacer. Pero y si no les damos permiso, lo van a hacer más porque están tratando de separarse de nosotros. Pero si les damos la información, a ver, el alcohol te va a producir esto. Tú decides si para tu vida futura quieres un mal funcionamiento de tus neuronas, de tu cerebro, y entonces le dejamos la decisión a él, pero ya es con información. Oigan, ya no es porque se me ocurra. Y ponemos un límite nosotros. Pero aparte, nosotros sabemos que estamos hablando con la generación millennial, ¿no? Y sabemos que la generación millennial está hablando del aquí, del ahora, y lo que me importa es ahorita y hoy. A mí no me va a importar si tú me dices que en 10 años mis neuronas se van a morir. 10 años son muy lejanos. O sea, para un adolescente ni cuenta se da. Entonces, ¿qué hacer, Lino? Y también prevalece esta idea de a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. ¿No? Aquí nos llama Concepción Heredia y dice, mi hijo de 17 años va en prepa y algunos estudiantes se reúnen en un parque para fumar marihuana. Mi hijo no fuma, pero es algo común. ¿Por qué los muchachos ven de otra forma las drogas y no les espantan? Me he dado cuenta que tienen la idea de yo no, de a mí no me va a pasar, ¿no? Claro, al final, retomo el comentario que hacía. Esta no es ley de la casa, sí, esta es la ley del país. O sea, tomar antes de los 18 años es una... es un delito. Es un delito, exactamente. Fumar marihuana en un parque, fumar marihuana en general es un delito. Entonces,
no deberían de ser preguntas que nos hagamos de ¿le dejo o no le dejo? No, la ley dice que no, el país no lo puede dejar, entonces no se le permite. Yo también creo que hay que ser súper claros, sobre todo con adolescentes, ¿no? Porque de repente sí están en esta disyuntiva. Sandy, una preguntita más. Déjenme acá, les platico. Saben que hay muchas preguntas también, ahorita más adelante vamos a hablar sobre sexualidad. Aquí, por ejemplo, hay una emocional, nos dice Margarita, mi hijo de 17 años siempre ha sido un niño estudioso, dedicado a la escuela, y ahora tiene mucha picazón en el cuerpo, como si le cortaran. Dice, lo tuve incluso que sacar de la prepa, pero dice, no quiere sacar las emociones, nunca le hemos exigido buenas calificaciones, sin embargo, él siempre ha sido de buenas calificaciones y está manifestando esta ansiedad en la piel. Ahorita que regresemos nos ayudan aquí nuestros especialistas a responder. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, pues hay muchas dudas, pero dentro, como ustedes saben, al principio del programa les comenté, vamos a responder las dudas que han tenido todos los televidentes en el transcurso de todos los programas que hemos hablado sobre adolescentes. Así es que ahora vamos a entrar al tema del enamoramiento, porque muchas veces tienen miedo de qué hacer cuando sus hijos adolescentes se enamoran. Sí, Sandra. Nada más que antes, ¿te acuerdas que nos quedamos con esta parte que es también fundamental de las emociones, que va totalmente vinculada con el enamoramiento? Totalmente. Y aquí Margarita tiene esta pregunta que también muchas mamás, aquí resumiendo en la opinión de Margarita, nos preguntan sobre las manifestaciones en la salud de los jóvenes, en este caso es la piel de este joven, que está hablando y dice que algo está sucediendo en el cuerpo, que la mamá dice que está angustiado el hijo y que tenía este malestar al grado que tuvo que sacarlo de la prepa. ¿Cómo hablar con ellos sobre las emociones? Al final, la descripción de este caso fue como un adolescente el cual se autoexigía él solo, ¿no? Parece que los papás decían que no le exigían buenas calificaciones. Pero que habría que revisar eso. Ajá, sí, si no lo harían indirectamente. Indirectamente. Entonces, ¿de dónde lo sacó él? Esta autoexigencia puede ser una ansiedad muy importante y decían una picazón en la piel. Esto puede ser probablemente una neurodermatitis o alguna manifestación psicosomática de la ¿Qué piel. les recomendarías? ¿Que fueran primero a ver a un dermatólogo y después a un terapeuta? Yo creo que primero que hablen con él y Ok. que puedan como poco a poco tratar de hablar con él para saber qué es lo que le está pasando. Si esto, aparte si está presentando esta situación de la piel, si está presentando ansiedad, si se está sintiendo triste, si está teniendo como mucha preocupación, mucho nerviosismo, y primero como hacerlo un poquito consciente de lo que está padeciendo para que entonces él pueda como buscar algún tipo de ayuda. Muy bien, muchas gracias, Lino. Bárbara, a mí me gustaría preguntar, ya entrando al tema también de las emociones y del enamoramiento, ¿cómo aprenden a amar los adolescentes? Bueno, primero, digamos, hay todo un proceso previo, ¿no? Cuando los adolescentes se enamoran es porque están tratando de buscar fuera de casa un amor, pero tienen un prototipo de amor previo que son los padres. Y el amor tiene que ver, digamos, con padres que están ahí presentes para contener, para pensar, para escuchar, que los ayudan a cuidar su cuerpo, pero también sabemos que dentro de la mente existen una serie de deseos y está el tema de la sexualidad. Y entonces los adolescentes, cuando están muy cerca de los padres, viene esta sensación sumamente incómoda de un cuerpo que empieza a desarrollarse y, por ejemplo, no quieren que los papás lleguen y los abracen, que los dejen en la puerta de la escuela. Y entonces el enamoramiento sería un primer paso para buscar ese amor fuera del seno familiar. Y tiene muchas cosas donde, por ejemplo, hay cierta distorsión, ¿no? Porque es la idea de voy a buscar ese amor perfecto que perdí de la infancia, ahora en alguien más, y se enamoran de un ideal que tienen en mente. La idea sería que cuando busquen un vínculo predomine, que los adolescentes están muy confundidos, pero digamos que pueda predominar un vínculo de cuidado, de protección, de sensibilidad, aunque sabemos que al principio están tan confundidos que no encuentran eso. Sería esto al final de la adolescencia. Al principio a lo mejor hasta se pueden enamorar de alguien que los represente a ellos mismos, de un ideal, ¿no? De alguien que representa a los padres. Mientras no sea una situación de riesgo, uno pensaría que si los padres hicieron un buen papel y estuvieron presentes, digamos, se van a enamorar de una figura parecida que los representa. Hablando, por ejemplo, de estos temas que hemos dicho de, bueno, que sí claramente hay que decirles no y ponerles límites y
cuáles sí dejarlos como más en libertad. Con respecto a esto que tiene que ver con enamorarse en la etapa de la adolescencia, experimentar tener un novio, una novia, en fin, lo que sea, ¿hasta dónde decirles sí? Mira, te leo esta Sí. llamada para que nos ayuden. Bien. Justamente es de eso. Paola Murillo dice, tengo una hija de 11 años, le encontré unos mensajes en su celular y descubrí que tenía novio. Después ella me pidió permiso y yo le dije que estaba muy chica y no era el momento para tener novio. Ella no terminando la relación y el novio amenazando a mi hija que si lo deja, se quita la vida. Fíjense, entonces, bueno, ahí ya A se los 11 complicó la años. cosa, a los 11 años. Bueno, pues nos lleva un poquito al paso anterior del que les comentaba, es decir, llevar a esta adolescente a cuestionarle qué piensa, por ejemplo, de este chico, ¿no? O sea, tú me pedías permiso para estar con un joven, con un chico, ¿qué piensas, por ejemplo, ahora de él con esos mensajes? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿No? Y otra vez vamos al tema de cómo nos vinculamos en la familia. Esto que mencionabas de, ¿te parece una persona que te puede cuidar? ¿Alguien que amenaza así? ¿Te parece alguien saludable? Y entonces, más allá de si la dejo o no la dejo a los 11, es cómo estás experimentando esta parte. ¿Qué vives? ¿Qué estás descubriendo? Con esa relación que tuviste, aunque haya durado una semana, un mes, 2 meses, ¿qué estás descubriendo con este chico? ¿No? Seguramente tendría que haber una reflexión de la chica de pues, que no está muy estable, que está, no sé, un poquito mal ubicado, o sea, pero todo eso es parte del aprendizaje en el cual vas acompañando. No le dices sí te permito y te desentiendes, tampoco no hasta que estés más grande, sino vas en un acompañamiento total, ¿no? Siempre. En ese programa recuerdo que había una chica que mencionaba esta relación que tenía de mucha agresión y que tiempo después pudo darse cuenta, gracias al acompañamiento de la mamá, que le decía, ¿tú qué piensas? A mí no me gustan esas actitudes de este chico, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Cómo te sientes en esa relación? Y eso les va permitiendo irse conociendo a las chicas, a los chicos, cómo se sienten en una relación, qué esperan de la otra persona, qué les agrada, qué les disgusta. Y eso va madurando para que cuando ya estén en una fase más próxima a la adultez, puedan entender ya con un bagaje vivido desde ellos, qué permitirían en una relación, qué no, y se comiencen a dar cuenta cuáles son patrones hasta cierto punto enfermos en una relación. Ok, oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Ahorita regresamos, Misael. Salimos a la calle y preguntábamos, ¿cómo sabes cuando estás realmente enamorado? Vamos a ver. Pues siempre quiero estar con esa persona. No sé, no me he enamorado. Pues empiezas así como que a sentir cosas por alguien. Pues cuando solamente quieres estar con esa persona, cuando la ves y te sientes feliz, cuando tomas su mano y te gusta caminar al lado de esa persona. Pues sientes mariposas en la panza y pues también quieres estar con esa persona todo el tiempo. Siento cositas en la panza y nada más estoy pensando en él y así. Empiezas a hacer cosas que creíste que no ibas a hacer y te empiezas a desenvolver más y te das cuenta de que tienes otra persona en ti. Pues bueno, ¿qué opinan? Ay, qué bonito es el amor. Es que ese es un problema. El enamoramiento no es amor. No, y eso se los tenemos que explicar, claro, pero si no lo sabemos. Y creo que un gran problema es que le pusimos enamoramiento, porque no tiene que ver con el amor, tiene que ver con cuestiones químicas en el cerebro, tiene que ver con cuestiones sociales de cómo aprendemos a vincularnos con las demás, que además el enamoramiento no es algo voluntario, yo no decido de quién enamorarme. ¿Sale? Decido quién me gusta por ciertas cuestiones, pero yo no decido de quién me enamoro. Híjole, no sé si todos están de acuerdo ustedes, ¿no decides de quién te enamoras? Pero sí, ¿no? Inconscientemente, pero así como que llegues a un lugar que yo y diga, digas, a ver, me voy a enamorar de Bárbara. Y entonces cada que la vea voy a sentir maripositas. Sí, es una cosa que surge espontáneamente. Va a ser algo que me voy a enamorar de todas aquellas expectativas, de todos aquellos deseos, de todos aquellos anhelos que yo tengo de una persona, y entonces me voy a enamorar de alguien que a lo mejor no existe, pero estoy depositando todo eso en esa persona. Y eso no es voluntario, a todos nos pasa, les pasa a los adolescentes y nos pasa a los adultos también. ¿Sale? O sea, ahí no nos salvamos, solo que en los adolescentes parece ser que pasa más veces,
porque incluso en estas con más cuestiones... intensidad, Y con más a veces, intensidad, ¿verdad? claro. Un día te amo intensamente y sin ti perdería la vida y si me dejas me mato. Y al otro día me hiciste algo que no me gustó. Entonces yo ya te te dejo. odio para siempre y que te mueras mejor tú. Oye, Luisa, así de intensas son las ¿Y qué se relaciones. está Emma. jugando ahí? O sea, a ese nivel de adolescencia, ¿qué se está jugando? ¿La autoestima, la autoimagen? O sea, ¿qué es este juego que juegan? Todo, sí, estoy aprendiendo, independencia? estoy desde el enamoramiento que también puede ser algo como revolucionario, ¿no? Sobre todo a esas edades. Lo que estoy buscando es ese desvincularme de mi familia nuclear, de crear mi propio espacio, por eso de ahí mi gran necesidad de privacidad. Digo, la privacidad la necesitan desde niños, desde niños, bebés, ¿no? sí. Pero ahora que están adolescentes necesitan más ese espacio de privacidad, necesitan desvincularse más del núcleo familiar porque necesitan irse creando su propia personalidad, bueno, que ya se está creando desde antes, pues, necesitan irse creando su propia Consolidándola, construcción de su ser persona. Oye, a ver, Lino, tú querías comentar. Sí, estamos hablando de que la adolescencia es un periodo en el cual se da una separación, ¿ok? Se da una separación con los padres. Entonces imaginemos que es como un imán que está unido a un metal, ¿ok? Entonces, de repente ese imán se está separando y encuentra otro metal, que es otro adolescente con el cual tiene una relación de pareja, la cual es una relación sumamente fusionada y por eso la intensidad de la relación, porque sin duda los adolescentes cuando la pareja les dice es que me mato si me dejas, realmente la persona siente que es culpable y tiene toda la responsabilidad de que el otro se haga algún daño, porque están fusionados y tiene que ver con que todavía no se ha generado la independencia. Precisamente en ese periodo se va a dar la independencia, pero todavía no se ha terminado. Y digamos que agregaría a esto también la idea de que el enamoramiento es ensayar vínculos también para una identidad sexual, ¿no? Porque una de las tareas de la adolescencia es elaborar la identidad y entonces de pronto los adolescentes dicen estoy enamorada de tal chavo o de pronto tienen confusiones, les atrae a alguien del mismo sexo, o sea, también están elaborando su identidad sexual y están explorando el cuerpo porque tienen sensaciones, es un cuerpo ya sexuado con una capacidad reproductiva y entonces si están cerca de los padres resulta muy amenazante. El caso que comentaron del chico de dermatitis, cuando decías, ¿no? Primero hay que hablar con él, algo importante es, por ejemplo, ver qué le provoca ir a la escuela, porque en la escuela está con un grupo de pares. Y entonces, ¿qué le provocan las chicas? ¿Qué le provocan los chicos? Porque, curiosamente, la mamá lo saca por la enfermedad. O sea, no están afrontando un conflicto que se está dando quizás con la gente de su edad y quizás se está reprimiendo en todo este tema de tengo que desvincularme de mis padres, no, mejor me quedo en casita enfermo y en la escuela tendría que ver temas de sexualidad, de rivalidad con los compañeros, de comparación, de ver cómo les crece el cuerpo a otros, el miedo a enamorarte y ser rechazado. Claro, ¿no? El miedo a enamorarte y ver cómo te la tendrías que jugar para ser agradable al otro. Oye, Bárbara, y en esto que Lino comentaba de que justo es cuando están como amalgamados ahí en la adolescencia, en este enamoramiento y todo eso, ¿cómo pueden ellos encontrarse a sí mismos y su independencia si están en esta fusión? La idea sería que cuando están en esa fusión no están viendo al otro como quien realmente es, ¿no? El otro puede ser, como te decía, un espejo, puede ser un ideal que están construyendo. Y, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de si me dejas, me mato, por ejemplo, estaríamos hablando de alguien con dificultades serias para la separación y que esas dificultades vendrían desde antes, o sea, una dificultad de separarse seguramente de los padres. En este proceso adolescente, al principio están explorando. Cuando se enamoran al principio es como una cosa del cuerpo, ¿no? Un paciente me decía, yo veo a las mujeres del cuello para abajo. O sea, no sé ni su nombre, ni qué piensa, ni nada, solamente me interesa el cuerpo. Y están los hombres y las mujeres, y a lo mejor los hombres hacen exploraciones y llegan y dicen, ay, ¿qué crees que a fulana de tal ya le hice esto, no? Pero poco a poco empiezan a armarse parejas donde empiezan a conocerse ellos mismos y empiezan también, digamos, ya pasó cierto tiempo, donde el adolescente puede contener mejor sus ansiedades. Conocerse mejor si es celoso, si se compara en exceso. Y entonces, al contener sus emociones, puede ser el mismo y conocer al otro mejor. Y entonces buscar un vínculo que no sea placer,
que no sea hacer sentir celos al exnovio porque estuvo con alguien más, entonces ahora me le pego a este, sino que ya buscarían otro tipo de vínculo más adulto donde estén buscando el crecimiento y no nada más el placer, la gratificación. Aquí un problema es que también confundimos enamoramiento con deseo sexual. Claro. Porque son sensaciones similares. Ay, siento mariposita, siento una ansiedad placentera. Sí, cuando estoy enamorado siento ansiedad placentera por ver a la chica o al chico del que estoy enamorado. Pero cuando tengo deseo sexual también siento maripositas en la panza cuando siento deseo sexual. Por eso este chico, más que enamorarse de las personas, estaba sintiendo deseo sexual. Por eso no les veía la cara, nomás les veía el cuerpo. Oigan, y bueno, cuando está sucediendo esto también nosotros como papás entramos en un conflicto bastante fuerte, porque ¿qué hacemos con esos corazones rotos? Vamos a ver este sondeo. Pues consolarlos, abrazarlos y apoyarlos, que estamos con ellos. Pues yo me puse a llorar con ellos porque me sentí impotente de no poderlos ayudar. Pasó el caso de mi hijo que terminó con su novia y me llegó a abrazar y a llorar, y pues yo no tenía palabras para decir la verdad lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero darles consejos, ¿no? De que pues pasa y que la vida sigue y que no darle importancia a esa persona ni quedar enojado con ellos, sino que vendrá otra oportunidad. O Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Ay, no, cállate, no. Sentí, pues para mí, yo sentí muy feo, ¿no? Que me platica tengo dos hijas que hubieron mucha confianza conmigo. Y una confianza tremenda, y no te imaginas cuánta era la confianza que había con mis hijas. Y el día que me platica una de ellas y me dice, papi, ¿cómo, hijita? ¿Y qué consejo me das? No, hijita, pues, lo quieres, sí, lo amo, pero me sentí muy mal como padre. Haz de cuenta que a mí me lo hicieron, ¿sí? Y yo amo y quiero mucho a mis hijas. Yo soy como decía Lupita D'Alessio, yo soy una leona, yo soy un león. Ahorita no ha pasado, que yo me haya enterado, no. Pues ayudarle a hablar con él para que salga de ese dolor, ¿no?, que tiene. ¿Qué les parece? ¿Qué conflicto, eh? ¿Qué hacer cuando de repente llega tu hija Bárbara? Dice, no hay que ponerse a llorar. A ver, Bárbara. Oye, a ver, creo que te puede pegar el sentimiento y a lo mejor no lo aguantas y tampoco lo vas a negar. Sí. Pero creo que lo importante es no tratar de aplacar esa tristeza en el hijo y evadirla. Ah, claro. Creo que lo importante no es, ay, mijito, no, nos vamos a tirar los dos al llanto y qué tristeza, sino poder decir, sí, se siente horrible. Vamos a platicar de eso. Y no anularlo. No te preocupes, nos vamos a comprar cosas ahorita, ni lo peles. Háblale a no sé qué. Hay otras. Sí, claro. Hay muchos peces en el mar. Sí, oye, claro. A ver, aquí nos están preguntando, Carolina Gutiérrez, mi sobrina está en una relación abusiva y tiene 17 años, porque a veces los adolescentes se involucran en relaciones tóxicas. Y Laura Sánchez dice, mi hija de 20 conoció a un chico que la quiso manipular, él tenía arranques, la jaloneaba, y nosotros como padres debemos estar muy cerca de nuestros hijos para guiarlos y cuidarlos. Dice que ellos le enseñaron o le explicaron cómo defenderse y bueno, pues que de ello aprendieron también. Ese es un temazo, porque dices, bueno, ¿hasta dónde sí me meto y hasta dónde no me meto? O sea, si yo estoy viendo de plano, por ejemplo, esta niñita, la que leíste anteriormente también, que dice, es que él dice que se va a matar. ¿Cómo le ayudo yo a mi hija, no? O sea, ¿cómo? O a mi hijo, porque también hay mujeres que amenazan. Vámonos a un corte y en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. La adolescencia parte de romper esquemas establecidos, parte de hacer de nuevo las cosas. A veces es la curiosidad del adolescente que lo lleva a preguntarse un tema que a lo mejor yo en mi casa jamás me atreví a preguntarlo. La adolescencia es separación con los padres y es autonomía. Esa es nuestra obligación como adultos, acompañarles para enseñarles cuáles son las posibles consecuencias de sus decisiones. La rebeldía sirve para la diferenciación, para la separación con los padres y para ensayar el pensamiento. Todos los papás tienen que saber que van a tener hijos adolescentes rebeldes. Preocupan los adolescentes que no son rebeldes. En este proceso el adolescente claro que va a buscar espacios de privacidad y hay que dárselos. A veces puede ser un cajón, a veces va a ser el celular, o a veces el baño. Por favor, no toquen la puerta del baño. También tienes que confiar que lo que le diste en la infancia y lo que conoces de él de la infancia es una base. No va a cambiar y de pronto hacer locuras. En la niñez los límites tienen que ser porque lo digo yo, ¿no? Eso queda claro. En la adolescencia ya no.
y poco a poco se les tiene que ir involucrando a los adolescentes en las tomas de sus decisiones. En la medida en la cual se les involucra en las decisiones y se llegue a acuerdos con ellos, responden mucho mejor que al límite así seco y sobre todo mejor que al castigo. Hay momentos en los que de autoridad no se negocia con los adolescentes, o sea, hay cosas que no se negocian y eso es lo que de pronto los papás tenemos que tener muy claro. Recuerden que los hijos, sobre todo los más pequeños, aprenden del ejemplo, no de las palabras. Sí. Aquí estamos platicando sobre cómo manejar a nuestros adolescentes, que qué interesante. Oigan, y una de las cosas que creo que se mezcla con este tema del enamoramiento y que también da mucho miedo a los papás es el rollo de la sexualidad. O sea, cuando está enamorado mi hijo, cuando está enamorada mi hija, cuando están en esta fusión, pues sí, y aparte como tú dijiste, Bárbara, están explorando todo su cuerpo, ¿no? Su cuerpo está cambiando, están empezando a sentir todas estas emociones diferentes de las que tú hablabas, ¿no? Las mariposas en el estómago. Claro. ¿Cómo acercarte con ellos a hablar de la sexualidad? Creo que una buena parte me puede servir hablarles de mi experiencia. A mí, ¿qué tal me fue cuando me pasó lo mismo que a ti? Yo qué sentía cuando me enamoré, yo qué sentía cuando me botaron, yo qué sentí cuando veía al chico, a la chica que me gustaba, cómo era mi relación cuando era adolescente. Sin detalles, pues, ¿no? O sea, cómo fue mi sentir, para que eso abra la posibilidad para los chicos y las chicas de, mira, mi mamá me está platicando estas cosas, mi pues mamá yo también fue le puedo joven. platicar, ¿no? Y entonces, oye, eso crear un vínculo. Que en esa etapa odias, perdón, no pero quiero saber de no eso. quieres saber, o sea, tus papás, cuando tú eres adolescente, Misael, tus papás son asexuados. Pues precisamente enseñarles que no somos asexuados, precisamente enseñarles que también nosotros tuvimos y tenemos estas etapas del erotismo, estas etapas de vincularnos con otras personas, que no somos entes extraños traídos por Jaime Maussan, no, somos personas igual que tú y que yo pasé por lo mismo que tú y por esa experiencia que tengo de mi adolescencia, es como quizá te puedo acompañar y orientarte a qué te está pasando a ti. A ver, Eduardo, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que plantear esto en términos de a mí me pasó esto también es muy útil, ¿no? Por supuesto, sin detalles, ¿no? Pero les haces entendible que lo que ellos sienten, tú lo conoces, lo has experimentado. Sabes que es de pronto ver a una chica que te guste, que te llame la atención, cierta excitación, lo que te puede provocar, los riesgos a los que llegas, ¿no? Los peligros que puede haber y entonces vas integrando todo al mismo tiempo. Los peligros, a lo mejor antes en mi época no había esta cuestión del Facebook, de las redes sociales, no había como ese riesgo, ahora tú sí lo tienes, es algo de lo que tienes que cuidarte. Tienes más información, hay más acceso, puedes buscar en internet métodos anticonceptivos, vamos a buscarlos si quieres. O sea, sí hay, yo creo que hay muchas herramientas. ¿Cuál es el reto principal acá? La angustia que a mí me va a dar como papá a entrarle a este tema. Exacto, eso te quería preguntar. ¿Qué pasa con los papás cuando de repente se descubren, descubren que tienen un hijo, pues que ya está ejerciendo su sexualidad? Fíjate, en algunas charlas con papás, después de aventarnos la cuestión teórica de dar la información y que si los métodos y todos, entonces les pregunto, ¿están de acuerdo todos sus papás? Todos levantan la mano, sí estamos de acuerdo. Sí. Entonces pregunto a uno, ¿qué pasaría si encuentras una pastillas anticonceptivas en la mochila de tu hija? No, ¿cómo crees? O sea, me infarto. Digo, ¿por qué me acabas de decir que estás de acuerdo con la información? ¿Qué pasa? Es esta angustia, es esta preocupación. Y de pronto esta preocupación, angustia, temor, hablar de la sexualidad, a final de cuentas, implica hablar de mi sexualidad también, porque yo la aprendí de una manera. Y esto me pone en evidencia y esto me va a hacer que me hagan preguntas a lo mejor a lo que yo no le quiero entrar. Entonces, sí es primero luchar con esa angustia personal de cómo viví esta etapa para poderles traducir qué está sintiendo, esto que genera. Para mí es importante mencionar a los papás que sí tienen que mencionarle y hablar del tema. Lo hablamos en esa ocasión. Cuando tienen mayor información, muchas veces postergan el inicio de su actividad sexual. Ahora, sí, las estadísticas tampoco mienten. La mayoría de los adolescentes, de los adolescentes, comienzan ya una actividad sexual actualmente alrededor de los 14 años. 13 años, 14 años, ¿sí? Oye, y que salimos a la calle a preguntarles ¿qué tanto se lo contaban a sus papás? O sea, sí sucede a los 14 años, pero vamos a ver, Sí. ¿tus papás lo saben? Acompáñame. Muy bien.
Mi primera relación aún no la he tenido, soy virgen, como dicen por ahí. La verdad es que no estoy como apresurado para tenerla, o sea, yo digo que todo a su momento. No, aún no, no tengo miedo, pero siento que todavía no es el momento. Sí, yo ya tuve relaciones, fue lo que esperaba y ya. Sí, he tenido relaciones, no es algo que te esperas o así, porque yo nunca platico con mis amigos sobre eso y me lo quedo para mí. No, yo no he tenido, siento que estoy muy chiquita y pues no me llama la atención ahorita eso. Sí, he tenido relaciones sexuales. No he tenido, no, siento que estoy muy chiquita y aparte me da miedo. Sí, yo ya tuve relaciones y saben mis papás y me dijeron que tenía que protegerme, que pues con cuidado, ¿no? Ya tuve relaciones y mis papás lo saben y me dijeron que si iba a hacer eso tendría que hacerlo con protección para evitar embarazos no deseados. Fíjense los diferentes puntos de vista. Unos dicen sí, otros dicen no lo saben mis papás y sí lo estoy teniendo. Y otros dicen yo estoy muy chica y no quiero todavía. No, ni siquiera me Sandy, interesa el ¿tienes tema, una dicen llamada? algunos. Sí, miren, aquí Beatriz Garduño dice, tengo una hija de 13 años de edad y descubrí que ya tiene relaciones sexuales. ¿Qué puedo hacer? 13 años. Luego acá Alicia Reyes nos dice qué complicado es que las jovencitas visualicen las cosas, aunque uno les advierta no hacen caso, no sé por qué no analizan lo que se les dice. Este mundo está al revés, nos dice. Yo creo que esto en relación a que muchas veces sí se les da la información a las jovencitas, por ejemplo, de un método anticonceptivo, pero no necesariamente Lina, lo usan. ¿tú qué Y, nos espérame, dirías? y otra, que es del tema, ¿le debo dar permiso a mi hijo adolescente de que tenga relaciones sexuales en mi casa? ¿No nos dice la edad? No. Solo dice Muy adolescente. interesante la pregunta. A ver, yo de dice- repente en talleres con papás o en pláticas les pregunto, ¿ustedes le darían permiso a sus hijos de tener relaciones sexuales en casa? La gran mayoría dice, no, ¿cómo crees? Estás loco. Ok, ¿a dónde las van a tener entonces? ¿En la calle? ¿En el coche? ¿En algún hotelucho? Porque de todos modos no les damos suficiente dinero para que se vayan a un buen hotel. Con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Que de repente hay policías pues, que no son muy buena onda con los chavos y los pueden extorsionar. Eso es cierto, ¿sale? Y entonces ya con esto dicen, ah, caray, Claro, por pero- protección de ellos, muchos cambian la idea y dicen, a lo mejor sí, pero ya el chiste que se lo cuestione de, híjole, por cuidar a mi hijo o a mi hija, a lo mejor ya le voy a pensar si sí puedo darle permiso. Que a veces ni nos piden permiso, lo están teniendo en la casa y ni cuenta nos damos. O lo sabemos y nos hacemos como que no sabemos, pero esto es muy interesante que los papás, al ver que sus hijos sí se pueden poner en riesgo de tener relaciones sexuales en lugares o en ciertas situaciones, sí ya empiezan a cuestionarse, híjole, a lo mejor sí les daría Claro. permiso. Pero a ver, estamos hablando de 13 años. Sí, pero Bárbara, también ahí yo creo que hay un tema de lo que hablábamos de la incongruencia, ¿no? Digamos que está el tema de los hijos tienen ciertos roles y funciones en la casa y también las relaciones sexuales a veces los pueden confundir como con una sensación de ya somos grandes. Y así como hablábamos con el tema del tequila, sería, ok, no puedes pagar un buen hotel, tendrás que esperar, porque algo que hay que enseñarles a los hijos es también a que aprendan a esperar, porque pueden tener un cuerpo sexuado, pero la mente todavía no está preparada para la experiencia sexual en sí. Puede O ser para una las experiencia muy responsabilidades. desagradable o las responsabilidades Que eso y las implica. consecuencias. Exacto. Entonces también habría que hablar de estos temas, de lo que significa la espera, de lo que significa, por ejemplo, el contacto con experiencias que tengan estas consecuencias o con la pornografía, ¿no? Donde uno dice, los adolescentes ven pornografía, por supuesto. El tema no es que le voy a prohibir porque a lo mejor lo va a ver en otro lugar, pero vamos a sentarnos a hablar de la violencia implícita que está ahí, del trato, del maltrato que hay ahí y como de una perversión de lo que significa realmente la sexualidad. De y las eso se falsas tendría que hablar en la expectativas, familia. Pero eso de la tendría que distorsión ser, de la sexualidad en eso la tendría que pornografía. ser en base a una educación sexual formal, constante, frecuente con los adolescentes desde niños. Claro. Es algo que no estamos teniendo. Y los chicos y chicas están teniendo relaciones sexuales con o sin esa información. Claro, Lino, y ¿tú entonces, qué ¿qué dirías? vamos a hacer con eso? Claro. Porque lo están haciendo. Esa es Pero la al final pregunta. por eso es que hay que hablar con ellos sin esta angustia, sin mostrar esta angustia, porque al final cuando se muestra esta angustia, se muestra un tabú, ¿no? Que la sexualidad es un tabú. Porque aparte, el que un adolescente inicie una vida sexual, bueno, la pubertad es la puerta a la adolescencia. Y a partir de la pubertad tienen toda la maquinaria para poder tener relaciones sexuales. No tienen esta parte
como de entendimiento mental, pero eso tiene más que ver con los riesgos del mismo acto sexual que con el acto sexual como tal. Entonces esta idea de, es que tiene 14, 15 años y no le voy a decir nada para que siga pensando que no existe, pues únicamente es el papá luchando con esa separación del hijo, porque el hijo inicie vida sexual significa que ya no es mi niño. Claro. Ya se convirtió en un preadulto. Adulto, sí, Claro, por supuesto. Entonces yo creo que importante también sería, en este caso, por ejemplo, de la chica, es las consecuencias y la responsabilidad de tener una vida sexual activa. Claro. Eso implicaría vamos al médico, tienes que ir con el ginecólogo, ¿no? Y de pronto toda esta cuestión de responsabilidad también ya los empieza a hacerse dudar si vale la pena de pronto, tengo que ir al médico para hacerme mi revisión, para hacerme ciertos estudios, y entonces a lo mejor eso también empieza a modificar la conducta de la chica respecto a, pues mejor, a lo mejor no me conviene, mejor me espero, ¿no? O sea, sí voy al médico, por supuesto, pero para no estar yendo frecuentemente, a lo mejor ya me detengo, lo pienso más, me doy un espacio. Es decir, toda la responsabilidad respecto a ejercer una sexualidad, si tengo dinero para pagar y si no tendré que juntar mi lana y eso me hace esperar más tiempo. O sea, todo lo que implica la actividad sexual con responsabilidad. Claro. Pero el adulto tiene que ir acompañando nuevamente. Claro. Sí, yo creo que es importante esto de que el adulto vaya acompañando. Y dentro de pues este tema de la sexualidad, hay muchos mitos que ellos manejan y que a veces nosotros como adultos damos como por hecho. O sea, que ya lo saben, ¿no? Muchos. Entonces, a veces no les hablamos de sexualidad porque creemos que lo saben. Pero vamos a ver qué nos dijeron ellos. Acompáñenme. A mí me hablaron de la sexualidad mis profesores. Los profesores y mi mamá. Los maestros, porque casi no hablo con mis padres. A mí me habló de la sexualidad por primera vez, pues fue una conversación con mis padres. La verdad fue muy tranquila, muy normal. Pues la verdad no me había sacado de onda porque pues ya mis amigos ya pues lo habían comentado en la escuela antes, ¿no? Supongo que fue en la escuela porque nunca he hablado con mis papás del tema ni con mis amigos, nada de eso. Es como una materia de la escuela y te van explicando cómo es. A mí quien me habló de la sexualidad fueron mis papás en la secundaria y entre mis amigos se habla también. Por primera vez mi mamá. Yo tendría como unos 10 años porque fui muy curiosa al preguntar sobre eso. A mí me habló en la secundaria mi maestra de biología sobre la sexualidad y lo que implica tener relaciones sexuales. A mí me hablaron en la escuela mis profesores y llevaron a unos enfermeros a darnos la plática. Mis maestros, y que pues era un caso muy que me podían decir mis papás también. A mí me hablaron sobre la sexualidad mis papás. Mis padres me hablaron sobre sexualidad. Me dijeron que hay que usar protección. Me dijeron que usara protección para evitar embarazos no deseados. Fíjense qué interesante, ¿no? Algunos sí dicen mis papás me hablaron, algunos otros dicen fueron los maestros, algunos tal vez también fueron sus compañeros de clase, ¿no? Y dentro de los mitos estos que decíamos que de repente los papás creemos que no suceden, uno es el que tú ya comentaste, bueno, en mi casa no sucede, ¿no? O sea, los adolescentes ven cómo le hacen, pero sí sucede en mi casa. Sí sucede. Otro mito que también quisiéramos que nos aclararan es, Lino, muchos de los adolescentes dicen, la primera vez no va a pasar nada. No, claro que puede pasar. ¿Qué puede pasar la primera vez? Porque ellos dicen, no, es la primera vez, de veras, te prometo que no va a pasar nada. Puede pasar todo, ¿no? Todo lo que pasa en una segunda, en una tercera, en una cuarta vez. ¿Cómo qué? Como un embarazo no deseado, como una enfermedad de transmisión sexual, como... ¿Por qué crees que tienen este mito de que la primera vez no va a pasar? Tiene que ver con, y que más ver con allá de la temas. primera vez, perdón, es a mí no me va a pasar. Eso ya es todavía, ya llevo 40 y no me va a pasar, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro del adolescente. Sí, un tema de omnipotencia. Eso es lo que pensamiento demuestra mágico. que no está listo. Así es. Mentalmente. ¿no? Mentalmente. O sea, él de veras cree que está en una fantasía. Sí, contienen el pensamiento omnipotente, pero es igual, ¿no? Voy a tomar y no voy a chocar. Voy a hacer esto y no me van a cachar. Y otro de los mitos o de las ideas también es, mi hijo no se masturba o mi hija no se masturba, o por el contrario, nos pregunta Alejandro Aguilar, que cuando es demasiada la masturbación porque su hijo pasa mucho tiempo No, a ver, la masturbación en adolescente es necesaria, es normal, es funcional, le ayuda al adolescente a conocer su cuerpo y al mismo tiempo exploran a través
de las fantasías diferentes identificaciones, ¿no? ¿Qué significa ser un hombre penetrando a una mujer? ¿Qué significa ser una mujer siendo penetrada por un hombre? Y luego las diversas fantasías que pueden unir a otros personajes y demás. Entonces, los adolescentes necesitan explorar su cuerpo. El peligro está en aquel adolescente que llega a cierta edad y no se anima a buscar a una chica, o una chica no se anima a buscar a un chico y tener una experiencia de contacto real, y se queda metido en su fantasía todo el tiempo. Hablando de relaciones heterosexuales, porque también hay relaciones homosexuales, chicas con chicas y chicos con chicos. Sí, pero lo que me refiero es a aquellos adolescentes que no tienen contacto y entonces tienen jóvenes de 20 y tantos años que utilizan la masturbación como única forma de explorarse. Contacto sexual. Oye, pero entonces, ¿a qué edad yo tendría, y estoy de acuerdo contigo, niñas con niñas, niños con niños, a mí me da igual, pero ¿a qué edad yo tendría que ya preocuparme? O sea, si de repente mi adolescente llega a la adolescencia tardía, como ustedes la llaman, y no ha tenido, o sea, o que yo sepa, ¿no? Ninguna relación con alguien de carne y hueso. ¿A qué edad? Tenemos que ver un poco en forma general al adolescente, es decir, las áreas de desarrollo que tiene. Buscamos que haya un equilibrio entre la escuela, los amigos, la pareja, la familia, es decir, vemos que sus áreas de interés están distribuidas y están bien atendidas, por llamarlo de alguna manera. Cuando vemos que hay un área que está afectada, no se le está dedicando demasiado, está cohibida, está reprimida. O sea, si ahí. tiene 18 años y nunca ha tenido novio, novia, ni ave, ni quimera, ni nada. Y está feliz, se siente a gusto con eso, tiene está amigos, bien. tiene actividades, si él se le va bien siente en a la escuela. disgusto que no ha tenido novia o novio, entonces ahí ya estamos hablando que algo le está pasando. Entonces, cuando expresan que están incómodos. Ahora, no necesariamente todo el tiempo lo expresan, pero sí nos damos ahorita cuenta. regresando te doy la palabra, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Me preocupa. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos platicando sobre todo esto que tiene que ver con la sexualidad, los adolescentes, pero sobre todo cómo los papás nos acercamos a todo esto. Te dejé comentando algo, Eduardo. Bueno, comentaban que muchas veces el adolescente puede expresar y decir, no me está yendo bien aquí o tengo problemas. Sí es verdad, algunos lo hacen cuando tienen una fortaleza interna que les permite y hay en el hogar el medio para hacerlo, pero muchas veces no. Muchas veces hay adolescentes que no tienen esa posibilidad, que les angustia mucho, y lo que podemos darnos cuenta, o la manera que podemos darnos cuenta, es cuando comienzan a deprimir, ¿sí? O comienzan a tener algunas actitudes como de riesgo o evaden demasiado también el tema. Entonces, como papás, nos podemos dar cuenta que ahí hay un tema de conflicto que está causando un problema, y entonces vamos a buscar la manera en cómo entrarle al tema, ¿no? Cómo acompañarlo otra vez referente a estas cuestiones que puedan estar manifestando. Claro, eso ¿Sí? sí me parece importantísimo, ¿no? Miren, pero decías que no es muy fácil. No, no es muy fácil porque tan solo nosotros o las personas que nos están viendo, ¿cuántas veces le hemos expresado nuestras fantasías sexuales a nuestros papás? Nunca. No, bueno, Pues, no. o sea, es algo impensable, o nuestros deseos. Creo que no es por ahí el asunto, es más bien acompañarles, y por eso hace rato hablaba de una educación sexual formal, que no solo es, cuando tengas 15 años a las 12 del día, a la mitad de la misa de tus 15 años, te voy a hablar de sexualidad y hacerlo algo solemne. No, de la sexualidad hay que hablarlo como cotidianamente, como se habla de fútbol, como se habla de lucha libre, como se habla de amigos, porque entendiendo la sexualidad desde un amplio espectro que abarca, que son relaciones emocionales, que son cuidado del cuerpo, que son cuidado de los demás, no violencia, cambios en el cuerpo, relaciones sexuales o relaciones eróticas, que cuando hablemos de sexualidad con los chicos, estamos hablando de relaciones eróticas, ¿no? Específicamente, no ampliamente de la sexualidad. Pero entonces hablar de sexualidad constante y continuamente con nuestros niños, con nuestros adolescentes, va a hacer que sea un tema fácil de digerir, fácilmente de abordar, y que poco a poco le podemos ir quitando muchos mitos a la sexualidad infantil, a la sexualidad en la adolescencia y a la sexualidad en la adultez, que también estamos cargados de un montón de Y eso cuando nosotros basura. como papás exactamente estamos informados, porque como Claro. dices, también traemos nuestras propias historias e ideas. Miren, acá nos cuenta Mónica Hernández, mi hija tiene 14 años, me dice que no le gustan los niños. Yo le digo que le deben gustar.
pero no me hace caso. No, al revés. Es un hijo que tiene 14 años y dice que no le gustan las niñas. Yo le digo que le deben gustar, pero no me hace caso. Tiene actitudes amaneradas. En la escuela le hacen bullying y no quiere ir a la escuela. Yo no sé qué hacer y me está afectando emocionalmente. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Y Esperanza Carrillo dice, tengo un hijo adolescente, he estado notando que las niñas no le atraen y siento que le dan miedo. Él es tímido, no sé si debo hacer algo. O dejar que pase el tiempo o qué puedo hacer. Okay. En los dos casos yo me atrevería a sugerir que sí se acerquen a una asesoría. ¿Sí? Sí, claro. Por lo menos una asesoría. Cuando de pronto recomendamos acércate a un terapeuta, lo primero que dicen es no estoy mal, porque angustia mucho. Claro. Pueden acercarse buscando asesoría tipo consejería, oye, me está pasando esto, hay esta situación, ¿qué me recomiendas? Porque creo que hay una angustia muy grande ahí, sobre todo en el primer caso, más bien como de que haya una homosexualidad en el niño. ¿Sí? Y ella eso dice que lo preocupa está mucho. casi obligando, ¿no? Exacto, Porque ¿no? dice, Entonces yo le digo que le tienen que gustar, ¿no? No me interesa si le gustan o no, pero le tienen que gustar. Esa es una angustia propia de la mamá y bueno, habría que trabajar también mucho desde esa parte de la angustia de la mamá. Si de pronto su hijo tiene una decisión respecto a su sexualidad, ¿cómo va a respetar eso ella? ¿Cómo va a vivirlo? Porque aparte, fíjate, es un doble duelo. Pierde a su hijo, a su niño, ya es un adolescente, y aparte pierde todas las expectativas que tiene de su hijo varón, ¿no? Claro. Que le deben de gustar las niñas. Todo esto se rompe y para ella, por supuesto, es un tema que le causa dolor, que le causa angustia, preocupación. Y esa preocupación la va a trasladar a la relación afectiva con su hijo, lo cual puede generar disgustos, problemas. Ella va a querer obligarlo a hacer de determinada manera. Su hijo se va a rebelar. Y al hijo mucho dolor, ¿eh? Y al hijo mucho dolor. Y entonces se ahí queja es donde que en la se da... escuela le están violentando Sí. y ella lo está haciendo también. Exacto. Entonces, fíjate, cómo aquí vemos dónde puede ser el punto de quiebre para que un adolescente se aleje y entonces ahora Claro. sí ya no te escucho nada, Claro. ni quiero nada de ti, no me interesa lo que digas, y entonces vemos como esa rebeldía grande, pero no tiene que ver en realidad con la adolescencia, sino con el vínculo que se está formando ahora particularmente respecto a la sexualidad y la genitalidad de su hijo. Claro, Oye, es y que por eso es bien otro lado, la segunda llamada dice que a su hijo las niñas no le atraen y que como que le dan miedo porque él es tímido, que también sucede y también es parte de la etapa, ¿no? Que... Es que una cosa es que no le atraigan y otra cosa es que les dé miedo vincularse con ellas, Ajá. ¿no? En la adolescencia, la orientación erótico-afectiva, y hay de tres sopas. Heterosexual, me gusta el sexo género contrario. Homosexual, me gusta el mismo sexo género. O bisexual, no tengo broncas de estacionamiento y entonces me pueden gustar tanto chicas como chicos, ¿sale? Esto se consolida en la adolescencia. No es una decisión, no es una preferencia. Yo prefiero si quiero helado de vainilla o de chocolate, eso sí, lo decido. Mi orientación erótico-afectiva no la decido, es algo que voy descubriendo. Todavía ni siquiera sabemos cómo se origina la orientación erótico-afectiva, ¿no? Entonces En no la cualquiera de los tres decidimos. casos. En cualquiera de los tres. Sí. ¿Sale? Porque Yo no parecería decido que- ser heterosexual. Ustedes, las personas que son heterosexuales, ¿cuándo decidieron a las chicas que les gustaban los hombres? ¿O cuándo decidieron, no, me van a gustar las mujeres? Lo descubrieron, se dieron cuenta desde lo que sentían. Eso mismo pasa con las personas homosexuales y eso mismo pasa con las personas bisexuales. ¿Qué hay que hacer con los chicos? Hay que acompañarles, hay que escucharles qué es lo que les está sucediendo. Hay que ver cómo ellos se están sintiendo con eso que están descubriendo de ellos, cómo se están sintiendo con las reacciones de los demás, porque sí, lo que nos da miedo de la homosexualidad y de la bisexualidad es lo que le va a ocasionar la sociedad en cuanto a la violencia a mi hijo o a mi hija. ¿No? Claro. Y Porque aparte sí se hay enfrentan estas- a mucha violencia. Sí, y hay estas falsas creencias de los papás que dicen, no, bueno, es que nosotros en el interior de la casa sí lo aceptamos, pero le pedimos que fuera no se entere Claro, nadie. y eso no aceptar, ¿No? finalmente, Sí. ¿no? O sea, Además, es un doble en la mensaje adolescencia espantoso. pueden haber confusiones. También hay chicos que tienen confusiones heterosexuales, homosexuales. Pueden inclusive tener experiencias porque hasta el final de las adolescencias donde eso va a cuajar. Ujú. Y aparte, bueno, es bien importante entender que también existe la bisexualidad, porque de repente Claro, sí, eso es y no algo... es confusión. Y no es confusión. Es darme cuenta que me gustan unos, que me gustan otros, y a veces, y tampoco hay que confundir orientación erótico-afectiva con actividad sexual. Yo puedo ser heterosexual, más bien homosexual, y por obligación social tener, como esta señora que le dice, no, debes de tener novias, hijo. Pues me la rifo para que mi mamá se le baje la angustia, no me diga nada, y entonces tengo experiencias heterosexuales, pero yo soy homosexual. O al revés, ser heterosexual y de repente, pues a ver qué se siente,
¿no? Y entonces tener experiencias homosexuales o juegos sexuales en la adolescencia, ¿no? De Bueno, repente las fantasías, ¿no? Las fantasías masturbatorias. Claro, tienen claro, estos ¿no? tipos Pero de esto no quiere personas. decir que sea homosexual, heterosexual o bisexual, ¿vale? Claro. Porque eso lo voy descubriendo. Oigan, y hablando una vez más de la masturbación, porque se quedó como ahí en el aire la pregunta, Bárbara, una mamá pregunta, ¿cuándo es demasiado? Bueno, lo que yo les decía hace rato, una parte tenía que ver con qué tanto el hijo tiene o hija, ¿no? Tiene otras actividades, qué tanto sale, qué tanto también explora su cuerpo, no solamente a través de la masturbación, sino a través de la vestimenta, el peinado, los diferentes intereses. Y también preocupa un tema, pero eso no lo pueden saber los papás, porque no les van a platicar los hijos a los papás esto. Sí, las fantasías que de base de la masturbación son muy agresivas. No, eso preocupa. ¿Por qué? Porque podemos encontrar diferentes fantasías donde una chica se imagina con el mejor amigo de su hermano o con tal artista. Pero hay fantasías que pueden tener elementos sádicos, agresivos y de mucha violencia, y eso preocupa porque a los adolescentes o a los adultos, a quien sea, después esas fantasías generan culpa, generan una sensación también como de que algo se quedó mal y dañado. Y entonces tenemos adolescentes que luego sienten miedo, por ejemplo, frente a la masturbación y tienen fantasías de si me masturbo quedo impotente, podré tener hijos, me estará creciendo bien el cuerpo por dentro, ¿no? Después de estas experiencias, que no tiene que ver con lo real del desarrollo, sino con las consecuencias de lo que yo estoy jugando en mi cabeza. Claro. Sí. Ahora, también respecto a la masturbación, también es importante entender que muchas veces es como sirve y funciona a un nivel de descarga de ansiedad, ¿sí? Entonces, puede haber elementos de la familia que tienen que ver con problemas, violencia, agresión, dinámicas muy, muy extrañas, a veces enfermas, y que el adolescente utiliza la masturbación como una especie de descarga de toda esa tensión. Entonces, cuando eliminamos también este tipo de dinámicas en la familia, a través de un trabajo terapéutico, de una asesoría, de una consejería, también tiene efectos en la cuestión masturbatoria de los hijos, ¿no? Porque a veces es un cúmulo de estrés que el adolescente no puede canalizar de otra manera y lo hace a través de su cuerpo, particularmente de la sexualidad, a través de la masturbación. Entonces también son elementos que pueden ver no solo con su sexualidad y con su cuerpo, sino con todo el entorno familiar. Todo eso es lo que habría que explorar en casos como Claro, este. y habría que preguntarse cómo sabe la mamá que es demasiado. Claro, y también lo hacen por placer. O sea, el masturbarme me genera placer y entonces lo voy a hacer. ¿Cuándo es demasiado? Piénsense, ¿no? ¿Cuál es su sabor de pastel favorito? ¿Cuántas rebanadas soy capaz de comerme de ese pastel? Algunos dirán todo el pastel, otros dirán una rebanada. ¿Por qué no más? Porque el cuerpo dice, es suficiente. Me encanta este sabor de pastel, pero es suficiente, ya no más. El placer es autolimitante. El placer, mi cuerpo me va a decir, a ver, ya es suficiente, ya me masturbé una vez, puede ser suficiente, o me masturbé 5 veces al día, es suficiente. ¿Cuándo puede ser una cuestión que ya no esté bien o que nos esté dando un foquito rojo? Cuando el chico o la chica no lo está disfrutando, cuando lo está haciendo por ansiedad, cuando no siente placer, y que el problema no es la masturbación, sino es un síntoma quizá de algún problema obsesivo compulsivo. Ya no lo está haciendo por placer, pero incluso hasta se está lastimando. Misael, ¿cómo sé eso? O sea, por ejemplo, como papá, yo estoy segura que los que nos están viendo dicen, pero ¿cómo me doy cuenta? O sea, se queda mucho tiempo encerrada en su cuarto, está en el baño, ¿cómo me doy cuenta? Porque deja de hacer otras cosas que pueden interesarle, como lo decía el compañero, hay que ver todo el contexto que está ocurriendo con el adolescente, ¿no? Y entonces si antes le gustaba salir a jugar fútbol con sus cuates, y ya no lo hace, y ya se queda encerrado, ya no quiere convivir. Antes le gustaba ir al cine y ya no va, antes le gustaba tocar algún instrumento, ya no lo hace. O sea, por eso decía, este acto de la masturbación compulsiva que podría convertirse, es un síntoma de todo un contexto que está viviendo el chico o la chica. Ahí es cuando hay que atenderlo. Si solo lo está haciendo por placer, pues está bien, no le tengamos miedo al placer. El placer es algo maravilloso que nos va a llevar a un conocimiento de nosotros mismos, que nos va a llevar a esas sensaciones magníficas que todos ustedes sienten cuando tienen placer, no solo sexual, sino de todos los ámbitos. El placer se genera a través de los sentidos.
Bueno, el hecho masturbatorio se genera desde el contacto, a lo mejor desde un olor, una caricia, la fantasía, y todo eso nos hace bien el placer. Hay que quitarnos el miedo de sentir placer, de hablar de placer, de fomentar el placer, les repito, no solo sexual, porque eso nos va a llevar a autocuidarnos. Desde que sentimos placer y desde que nos generamos placer, nos estamos cuidando. Sí, porque eso es algo que nunca le decimos, nunca le vas a decir a tu hijo, oye, espero que lo disfrutes. Claro. Y tal vez en este elemento hablarle más al adolescente que hablarle al padre, ¿no? Porque al final, sí, como lo dices, ¿no? Va a ser muy difícil que un padre le lleve el conteo o sepa que las fantasías que está teniendo, pero aquí tal vez la idea es, hey, si sientes que estás perdiendo el control, si está pasando, si estás lastimando, lo haces con una vía de disminuir ansiedad, pues ojo, algo está pasando ahí. Claro. Y al final es tu problema, podríamos decir, más que el del papá. Sí, porque ya no lo estás disfrutando, no estás sintiendo placer, ese creo que es un punto bien importante. Sí, hablarle a los adolescentes, ¿no? Y bueno, justo les preguntamos a ellos, acompáñenme a ver el siguiente sondeo, ¿qué te gustaría saber sobre la sexualidad? A mí me gustaría saber todo. A mí me gustaría saber cómo, pues, se usa el DIU o cómo se instala el DIU. A mí me gustaría saber acerca de ciertos mitos, si son verdad o mentira, y que se orientara un poco más a los jóvenes respecto al tema. Por ejemplo, el uso del condón femenino, que pues casi no se habla, la copa menstrual, por ejemplo, y así diversos temas tabú, o sea que no se pueden hablar por pena. A mí mis dudas eran, no sé, tal vez la principal, ¿no? La que todos tienen, la de, pues, de dónde salen los bebés, ¿no? Esa era como mi principal duda, pero pues bueno, ya con las explicaciones que me dieron mis padres, pues creo que puedo entenderlo mejor y pues es un panorama muy distinto a como lo llegas a imaginar, ¿no? Que te explican como lo de una semilla y etcétera, ¿no? Pero pues ya llegando como a esta edad de madurez, pues ya lo ves como de otro panorama y pues sí es muy diferente, la verdad. Las maneras más eficaces de prevenir un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, ya que pues siempre te dicen que hay métodos muy seguros y todo eso, pero en realidad no te mencionan como, o sea, de que, por ejemplo, las marcas que te aseguran que tienen mayor índice de seguridad al hacer el acto. Yo no tengo ninguna duda sobre la sexualidad porque no me interesa. Yo no tengo dudas. Por el momento nada. Pues no me entra de eso de buscar eso. No me interesó el tema. Yo busco las dudas, si llego a tener pues en internet, pero pues ahorita no he tenido ninguna. Oye, dijiste, ups, ¿por qué? Y porque preocupa, ¿no? Un adolescente que diga no me interesa la sexualidad estaría como negando totalmente un área de su vida. Y algo que se me hace interesante es que hablamos de información, lo que se puede buscar de esas preguntas, pero siempre hay una parte de la sexualidad que es un misterio, porque solamente se sabe con la experiencia, con lo que uno va construyendo a través de la experiencia. Uno no puede saberlo todo. Claro, puedes ser experto teórico sobre el orgasmo hasta que lo experimentes. Claro. Me recuerda como cuando te platican tanto del beso y del primer beso y luego ya cuando estás en ese momento a lo mejor fue completamente diferente a lo que tanto te habías porque nadie me dijo que había saliva de por medio. Ajá, sí. O sea, ya es que muchas cosas te las platican y pues sí, yo he oído a muchos adolescentes que dicen, pero guácala y saliva. Pues sí, mi vida, dos bocas que se tocan. Aquí un problema que yo escucho con los chicos que participaron es dónde están buscando la información. Claro, ¿no? importante. Muchos dicen en internet. Híjole, yo de repente busco cosas en internet y me encuentro cosas como algunos astrólogos criticando a la ciencia de pseudocientíficos porque no creen en la astrología. Y entonces de repente se sueltan con, si tú concibes a un niño el primer día de tu periodo menstrual, va a ser niño y va a ser muy inteligente, ¿no? O algunas otras páginas que dicen, pues cuando la luna está en casa de Sagitario y se haya una conjunción no te vas a embarazar. Pues eso de repente también pueden estar leyendo los chicos y las chicas. Y si no les damos un acompañamiento, porque eso es lo importante, acompañarlos en buscar la información, pues se pueden quedar con ideas y con pensamientos como, no voy a decir el nombre, pero sus iniciales son Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y que de repente esas ideas
Pues regresando nos las aclaras porque tenemos que ir a un corte. Ok. Cuando los adolescentes se enamoran es porque están tratando de buscar fuera de casa un amor, pero tienen un prototipo de amor previo que son los padres. El enamoramiento sería un primer paso para buscar ese amor fuera del seno familiar. No le dices sí te permito y te desentiendes, tampoco no hasta que estés más grande, sino vas en un acompañamiento. ¿Qué permitirían en una relación, qué no? Y se comiencen a dar cuenta cuáles son patrones hasta cierto punto enfermos en una relación. Ahora que están adolescentes necesitan más ese espacio de privacidad, necesitan desvincularse más del núcleo familiar porque necesitan irse creando su propia personalidad. Tienen confusiones, les atrae a alguien del mismo sexo, o sea, también están elaborando su identidad sexual y están explorando el cuerpo porque tienen sensaciones. Somos personas igual que tú y que yo pasé por lo mismo que tú y por esa experiencia que tengo de mi adolescencia, es como quizá te puedo acompañar y orientarte a qué te está pasando a ti. Hablar de la sexualidad, a final de cuentas, implica hablar de mi sexualidad también, porque yo la aprendí de una manera. Y esto me pone en evidencia, y esto me va a hacer que me hagan preguntas a lo mejor a lo que yo no le quiero entrar. ¿Ustedes le darían permiso a sus hijos de tener relaciones sexuales en casa? La gran mayoría dice, no, ¿cómo crees? Estás loco. Ok, ¿a dónde las van a tener entonces? ¿En la calle? ¿En el coche? ¿En algún hotelucho? Porque de todos modos no les damos suficiente dinero para que se vayan a un buen hotel. No puedes pagar un buen hotel, tendrás que esperar, porque algo que hay que enseñarles a los hijos es también a que aprendan a esperar. Pueden tener un cuerpo sexuado, pero la mente todavía no está preparada para la experiencia sexual en sí. Puede ser una experiencia muy desagradable o las responsabilidades y las consecuencias. Exacto. Hay que hablar con ellos sin esta angustia, sin mostrar esta angustia, porque al final cuando se muestra esta angustia, se muestra un tabú. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ha estado muy interesante el programa del día de hoy y nos quedamos a la mitad de la palabra de Misael. Así es que adelante, por favor, para que nos aclares esto que estabas comentando. Sí, les decía que de repente los chicos y chicas pueden encontrar información que más que orientarles y más que sacarles de dudas, les mete más mitos, más introyectos, más falacias y lo único que va a hacer es confundirles. Lo importante es el acompañamiento que nosotros les vamos a estar dando, discernir la información. Se vale leer todo, pero entonces ante toda esa información vamos a crearnos nuestro propio criterio. Y creo que si siempre estamos estimulando el autocuidado, podemos estar quizá tranquilos de que mi hijo, mi hija va a buscar información y la va a aplicar, porque de eso se trata la información, de aplicarla en la vida a partir de que se está autocuidando, ¿no? Oye, y creo que eso es algo muy importante que podemos hacer. O sea, sí dijiste, un autor maneja muchos mitos o por qué. Sí, claro. Si ustedes se ponen a leer los libros de esta persona que dije que es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, de repente en sus libros se inventa un montón de cosas desde las consignas sociales y desde las consignas, desde el pensamiento judeocristiano, de cómo debe de ser la sexualidad con los chicos y las chicas. Pues la verdad es que de repente lo que él dice no es cierto, no es lo que en la vida real están transmitiendo chicos y chicas, y lo que está haciendo es generar culpas. Lo mismo que hace el pensamiento judeocristiano. Ok, muchísimas gracias. A ver, aquí tengo algunas mamás. Adelante, Aurora, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, tienes una duda. ¿Cuál es? Tengo 2 adolescentes y yo quiero saber hasta qué punto me meto en su privacidad y hasta qué punto pues sí debo ver lo que están haciendo en redes sociales, porque de repente a mí me angustia mucho pues que se pierden en el aparato y yo no tengo ni idea lo que están viendo, lo que están haciendo. Entonces yo quiero saber hasta qué punto yo puedo invadir esa privacidad de ellos y hasta qué punto pues debo respetarle. Claro. ¿De qué edades son, perdón? De 15 y 16. Son 2 varones. A ver, Eduardo. Mira, de 15, o sea, a esa edad ya tienen cierto criterio propio, ¿no? Si lo que te angustia es que de pronto estén viendo algunos contenidos para adultos, ten la seguridad de que sí lo están viendo, ¿no? Sí, eso es lo que preocupa. Ahora, estate tranquila, sí es cierto. Sí es cierto. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Ya la dejaste peor, Eduardo. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Es un hecho de que seguramente lo estén haciendo. Es nuevamente el acompañamiento que tengo. ¿Qué tanta comunicación tengo en la familia? ¿Qué tanto platicamos?
cómo me acerco, si hay un padre en casa, cómo platicamos el papá y yo de la sexualidad, si el tema se puede abrir sobre la mesa, si de pronto respecto a una novela, un programa, una película que estoy viendo, puede surgir el tema de debate. Oye, ¿tú qué piensas? ¿No? Imagínate la chava que... Sí. Esto va a fomentar que tus hijos sepan que tienes esa apertura para abrir, y si de pronto hay dudas, hay temas que los angustien, seguramente se pueden acercar a ti. Si por el contrario, en casa lo que hay es un ambiente de que no se habla de este tema, esto no se pregunta, entonces sí hay más preocupación, porque entonces va a ver de dónde van a sacar esta información los chicos, de pronto van a tener contenidos que no son los más exactos, y entonces sí pueden tener información que no los ayude a llevar una sexualidad de manera adecuada, sobre todo por el contenido. Me parece que lo que angustia es qué están viendo, qué están haciendo en Internet. Ok. Muchísimas gracias, No, gracias Aurora. a ustedes. Gracias. Tenemos aquí a otra mamá, Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? Bien, gracias. Bienvenida. ¿Qué duda tienes tú? Estaba hablando un poco acerca de establecer acuerdos con los niños, bueno, con los adolescentes, y en esa temática, ¿qué pasa cuando están rompiendo esos acuerdos? ¿Cómo estrategias para establecer acuerdos para no caer en una relación en los que los niños se sientan sometidos y agredidos, ¿no? Constantemente, porque en esa etapa es muy constante. Claro. Claro. Sí, Lino, adelante. Yo, contestas un poquito esta pregunta. Creo que los acuerdos, la utilidad que tienen son más el que el adolescente se dé cuenta de su rol dentro de la familia y que se dé cuenta de su valor y de su utilidad dentro de la familia. Evidentemente, si el acuerdo es que tienes que hacer esto, porque si no hay un castigo, ese no es un acuerdo. Ajá. En realidad el acuerdo es, bueno, mira, necesito que me ayudes con esto, porque como responsabilizarlo más en las tareas de la familia. Y definitivamente cuando un adolescente falla en ese tipo de acuerdos, no es necesario ni siquiera el castigo, porque la misma conciencia de él va a llevarlo a sentir que falló. Falló en la parte en la cual él podía demostrar que era útil. Entonces, creo que ayuda mucho más desde esa perspectiva del acuerdo que desde una perspectiva de castigo, si yo lo digo y así funcionas, porque al final ahí no hay participación del adolescente. Tiene que haber un viene y va de la información. Oye, y un poquito que no tengamos también miedo, ¿no? De seguir poniendo límites. Claro, claro, eso es definitivo. Claro, gracias, Araceli. Adelante. ¿Cómo estás? Tú eres Esmeralda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Esmeralda? Yo tengo una pequeña duda. ¿Cómo poder orientar a mi hijo cuando está con la duda del famoso friend zone o la zona del amigo? O sea, cuando le gusta una niña, pero no sale de solo ser su amigo. ¿Cómo puedo orientar a mi hijo o por lo menos consolarlo en ese punto? Para que pueda salir y convertir esa friend zone o zona del amigo en una relación amorosa. Yo pensaría que primero tendrías que esperar a que él se te acerque. Si él no se acerca para pedir esa ayuda, entonces yo lo respetaría, porque son procesos donde los chicos también pueden tener sus propias experiencias, a guiarse con sus amigos. Si a lo mejor tú lo vieras demasiado pensativo y triste, uno se puede acercar y decir, te veo así. ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿Cómo podemos aguantar este momento doloroso? Pero tampoco es como necesario estar pensando uno que uno tiene que aliviar todos los problemas del hijo, ¿no? También hay veces que hay que esperar que los hijos se acerquen, porque hay cosas que también necesitan vivir un poco en privacidad. Pero si ya se acercó, o sea, si ya me dijo, es que ella solo quiere ser mi amiga y a mí me gusta mucho, ¿cómo, o sea, qué consejo puedo darle? Porque honestamente yo sí tengo mucho diálogo con mi hijo. Okay. Me tiene mucha confianza más a mí que a los demás miembros de la familia, bueno, mi esposo, y ya me dijo, ella me gusta. Claro, ¿cómo manejar la tolerancia a la frustración? Exacto. Sí, decirle, hay momentos de rechazo que duelen y a lo mejor decirle, acércate también a tu papá. Quizás también él como hombre te pueda ayudar. Y también decirle que hay cosas que uno desea terriblemente, pero así como hablábamos de la espera, también está la renuncia, también está la búsqueda de cómo puedo ser yo más agradable, también en qué cosas puedo mejorar. Y aunque mejore, ¿qué otras opciones tengo? Porque no siempre va a ser lo que yo quiera. Y respetar las decisiones de las demás personas. Si la chica dice, eres mi amigo, pero no me gustas, no me atraes, pues ni modo, no tengo que saber enfrentar la frustración. Sí, claro, no puedo obligar a la otra persona a que yo le guste. Pues, ¿cómo? Claro, muchísimas Lo puedes llevar gracias. también, perdón, un poco a la reflexión sobre también que se conozca, es decir, qué aspectos de mí pueden molestar, qué aspectos de mí a lo mejor pueden ser desagradables a otras personas, y si eso es algo que yo quiera y pueda cambiar, ¿no? También un poco en autoconocimiento de él,
a lo mejor puede tener actitudes que a la chica no le gustan y también lo haces un poco consciente de esas actitudes que Oye, puede pero estar aparte mostrando. también puede ser un encanto, Eduardo, pero no quiere con él. Ahí entraría esta parte de, pues puede ser el mejor chico del mejor partido de la escuela, pero nada más no te quiere. No quiere contigo. No hay mucho También hay hacer. que aceptar la frustración de eso, ¿no? Sí. Flor, adelante, buenos días. Buenos días. Bueno, pues más que nada, ustedes han estado hablando del enamoramiento, pero yo quisiera ver si nos pueden platicar un poquito qué sucede cuando los amigos son muy unidos, y de repente uno se va a vivir a otro estado, que es lo que yo he estado viviendo ahorita. Y pues obviamente tengo a mi hija un poco triste, ya se acercó a mí, porque yo di apertura más bien al diálogo, ¿no? De que un día le dije, me siento muy rara, me siento como que se me perdió un eslabón, porque obviamente me toca ser como que la mamá que adopta, o la mamá adoptiva, ¿no? De todos los amigos de mis hijos, casi. Entonces nos hemos casi conocido, platican, jugamos, qué sé yo. No, pero ahorita se va uno, entonces es parte del proceso de que van evolucionando, se van separando, todo esto, pero se genera un apego, se genera una codependencia, amigos tan unidos de años. ¿Cómo manejar el alejamiento de un amigo? Misa, adelante. Sí, recordemos que las relaciones en los adolescentes son muy intensas, ¿vale? Pero que también debemos de aprender, así como a los adultos nos pasa, que a veces nos vamos a separar y que todo el tiempo, toda nuestra vida es fusión-separación, fusión-separación, que a veces en la fusión pues está chido, ¿no? Dicen los chavos, pues está padre, está conviviendo, pero de repente nos tenemos que separar, ¿no? Muchas veces cuando los chicos van en la primaria, ay, entonces vamos a seguir de amigos toda la vida, lo mismo que les pasó a ustedes, ¿no? Y entonces, y si entramos a la secundaria, nos tenemos que separar aunque hayamos sido los mejores amigos en la primaria. Y lo mismo nos va a pasar cuando pasemos a la preparatoria, y lo mismo en la universidad, y cuando acabe la universidad, lo mismo. O sea, todo el tiempo nos estamos separando. Hay que acompañarles en su tristeza, hay que acompañarles en sus sentimientos, en que lo expresen, en que no se lo guarden, tampoco hay que minimizarlo. Ay, no pasa nada, ya te va a pasar después. Estamos minimizando, devaluando lo que sienten. Hay que darle el justo peso a lo que están sintiendo, pero enseñarles que así va a suceder, que así le está sucediendo en este momento, pero que ahora tienen la ventaja tecnológica de que pueden seguir vinculados a la distancia, ¿no? Algo que a nosotros pues difícilmente nos pasaba, ¿no? Sí. Ahora ellos sí pueden, pues ya se hacen videollamadas, ya se mandan mensajitos, o sea, sí se separan físicamente, pero pueden seguir en contacto. Y eso es una gran ventaja que tiene esta nueva generación. Yo agregaría también el hecho de que le puedas ayudar a tu hija a que vea esos aspectos positivos de esa separación, ¿no? A dónde se va a ir, qué va a hacer, va a conocer gente nueva, tu amiga, tu amigo va a crecer, va buscando también su propio futuro, su propia vida, y integrar esos aspectos, ¿no? La separación muchas veces se angustia porque parece que nada más vemos pérdida, ¿no? Pero también es importante integrar la otra parte que nos lleva al crecimiento, al desarrollo, a conocer nuevas personas, a hacer nuestro núcleo social más grande. Y eso más también amplio, puede darle un sentido a tu hijo, a tu hija, que su amigo, su amiga también está creciendo y también va a hacer otras cosas diferentes que a él le agrada. Oye, y te abre un nuevo mundo, ¿no? Como dices, Misa, porque aparte, la verdad es que por internet, por Facebook, por Skype, genial, ¿no? De repente ya lo puedes ver y puedes ver su entorno nuevo, ¿no? Es una dimensión increíble y maravillosa, diferente, que si a nosotros para nada nos tocó. Mi Sandy, adelante. Miren, algunos comentarios. Laura Urrutia dice, el amor es una cosa esplendorosa, ahorita disfruto el primer amor a través de mis hijos adolescentes. Mis hijos me cuentan, y a mí y a mi esposo, sus experiencias y emociones, y como padres nos consideramos afortunados por tener esta comunicación. María Zamudio dice, mi hijo de 14 años de edad tiene novia, apenas tienen 3 meses y a partir de esto mi hijo se ha hecho rebelde. Él era muy estudioso y me preocupa mucho todo ello, ya que como están enamorados puedan cometer una tontería y frustrar su futuro. Nosotros como sus padres les hemos hecho ver que no hagan nada de lo que puedan arrepentirse después, pero no dejamos de preocuparnos por nuestro hijo. ¿Qué me aconsejan los especialistas? ¿Cómo debemos portarnos con él? Y como esta duda hay muchas similares, ¿no? Esta preocupación de los padres por el futuro, por alguna mala decisión que puedan tomar hoy sus hijos que repercuta en su futuro. Claro. ¿Quién quiere hablar? ¿Lino? Yo diría nada más que no hay malas decisiones. ¿No? O sea, hay decisiones en la vida y se tienen que tomar con responsabilidad. O sea, al final eso es lo que se les tiene que enseñar, que tienen que ser responsables de las decisiones que tomen. Muy bien. Sean buenas o malas desde otra perspectiva. O sea, sería importante preguntarle a esos papás,
cuál decisión considerarías mala, ¿no? Claro. Ok. Yo creo que un tema que está muy todo el tiempo presente es la preocupación de los papás, y yo creo que hay que ver muy bien que el tema de la preocupación requiere de información, de estar presente, de conocer a su hijo, de conocerse ellos, pero que no van a poder vivir la vida por ellos ni controlarlos al 100%, van a tener que también ir viviendo las cosas como se van dando. Y quisiera hacer también un comentario respecto a lo que preguntaron de internet, que en este sentido la preocupación por ver cómo guío o sigo o superviso a mis hijos, una cosa es supervisarlos y otra cosa es ser intrusivo en sus vidas, ¿no? Y entonces estar con el oído así para ver qué hace con el novio, cuéntame todo lo que hablaron, si te tocó, si no te tocó, o alguien que ya esté supervisando internet, pero no para supervisar algo peligroso, sino que quieren estar viendo con quién estuvo, qué hizo, con qué amiga platicó, qué le dijo fulano, porque hay mamás que también se meten a los chats o al Facebook de los hijos con una cosa ya intrusiva, y también hay que respetar esa parte. ¿Cómo saber poner ese límite, Bárbara? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta como mamá o como papá que tal vez lo crucé? Si no lo estás haciendo porque pienses que tu hijo está en una situación de riesgo, sino porque tienes mucha curiosidad alrededor de su vida, ya estás cruzando esa línea. Sería el hijo que está mirando entre la puerta a ver si los papás tienen relaciones o no. Yo agregaría, si eso que tú estás haciendo con tu hijo, le permitirías a tu hijo, a tu marido, a tu mamá, que lo hiciera contigo. Si no lo permites, entonces algo está pasando. Sí. Claro, porque esto de poner límites es en los dos sentidos. Ahora, Eduardo. Sí, concretamente respecto a las redes, al uso de aparatos electrónicos, sí creo que es importante que tengan un límite. Eso de base, ¿sí? Un límite en cuanto a horarios, ¿no? De pronto, porque además tienen el aparato los chavos y entonces pues ya se duermen con él, ¿no? Y tenemos en encuestas con alumnos de primaria que están durmiendo a la 1, 2, 3 de la mañana por estar conectados con amigos. Entonces, ¿Cómo ponerle límite? ¿Qué recomendarías, por ejemplo? De entrada, por ejemplo, recoges el aparato, ¿no? O sea, si puedes el teléfono que usas, que tú le estás autorizando, pero a determinada hora en la noche el aparato está en mi cajón, ¿no? A un lado. Y no hay más. O sea, desde ese tipo de medidas y ver cuánto frecuentemente. El uso ahorita, en la actualidad, de estarse conectado a un aparato es de en promedio 7 horas. Es elevadísimo, ¿no? Pero es porque damos como ya son adolescentes, además pensamos que pues ya tienen el control de ciertas cosas. Y esto es como la bebida, ¿no? No lo tienen. Justo por esta parte de inmadurez, justo por esta parte de irresponsabilidad, de no medir las consecuencias, de pronto hacen un uso excesivo. Entonces, una de las primeras medidas para tener cierto control es el tiempo. Claro. Unos papás un día me dijeron que, bueno, por ejemplo, a las 10 de la noche ellos apagan internet, desconectan la red. Una buena medida. Y eso pues podría ser una buena medida. Ahora, también hay chavos que van a robarse la señal de los vecinos, entonces Muchísimas gracias a los cuatro, gracias al público, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.